tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Largamos la semana, esto es solo una vuelta más. Hace mucho no hacía esto. Levanto la cortina, cuesta más la persiana metálica. Del laburo el lunes, nosotros en realidad largamos el domingo, pero siempre el lunes tiene esa carga extra. ¿Recuerdan aquella frase que quedó en el manual de historia del general? Los únicos privilegiados son los niños. Hoy diríamos en la frase modificada, los únicos privilegiados no son los niños. Los únicos privilegiados son los que tienen ingresos fijos en algunos organismos públicos. La verdad es que estamos viendo que en la mala se pone la lupa fuerte en donde antes, cuando había vacas gordas, no se miraba. La noticia, la información es el Banco Central. Había un estatuto que existe con una cláusula que decía, y ha sido repuesta, que si un trabajador activo, si un trabajador del Banco Central, por ejemplo, fallecía, ese cargo debía ser ocupado preferentemente por un familiar. No por el mérito, no por concurso. Si había un cargo vacante porque un trabajador fallecía, había prioridad para un familiar. Pues bien, el gobierno anterior, después de mucha discusión, había logrado un acuerdo y había logrado derogar esta cláusula del estatuto. Tenemos noticias y podemos entonces confirmar que esa cláusula ha sido repuesta. Reitero, no es la batalla de la meritocracia contra ahí, si es buena o mala. Estamos diciendo que en un momento de vacas flacas, en donde estamos revisando los gastos, todos, en donde se nos pide esfuerzo, donde la inflación está golpeando, donde es difícil conseguir trabajo, estamos viendo un repliegue corporativo de algunos gremios, de algunos organismos públicos, y en este caso lograron reponer una cláusula. Y esto no va en contra de los trabajadores del Central, que seguramente hacen lo mejor que pueden, y cada gremio batalla por lo que se llaman derechos adquiridos, por adquirir derechos o reponer derechos adquiridos. El problema con derechos adquiridos en este caso es que está financiado por los contribuyentes, por todos los contribuyentes. Esta es la batalla cultural que además está instalada y que se va a venir. Si acaso viniera un gobierno de otro signo político, ¿qué va a hacer con todo eso? En la mala, seguramente veremos muchos más repliegues corporativos. Y entonces viene una pelea horizontal y es, che, yo me siento excluido porque me rompo el lomo, porque estudio y porque veo que del otro lado entra alguien por el mero hecho de ser familiar. Y no ocurre solamente en el Central, ocurre en otros múltiples organismos públicos. Y que no me acusen de ir contra el Estado. El Estado tiene que existir, tiene que estar, tiene que mediar, pero tiene que tener el tamaño justo. Si no, realmente pasa a ser un privilegio. Y tenemos entre nosotros la batalla del ingreso fijo, aquel que labura en un organismo público, en un cargo razonablemente bueno, contra el que todos los días tiene que salir a cazar y recolectar y tiene ingresos variables. La historia de los privilegios. Y nos metemos ya mismo con uno, con el primero del programa, que es Aerolíneas Argentinas quiere reponer la figura de banda tarifaria. Que no haya pasajes que cuesten menos de determinada cantidad de dinero y de ahí para arriba. ¿Y a quién perjudica? Por supuesto a las low cost. ¿Es una regla de juego clara? ¿Sirve? ¿Abarata? ¿Es un precio cuidado, diría Feletti? ¿O absolutamente descuidado? Permítanme, acompáñenme. Está Cecilia Bufflet. ¿Cómo le va? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi, ¿cómo anda? Muy bien, buenas noches. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente entre nosotros. Y ahora voy a presentar a alguien, pero primero me gustaría que Cecilia Bufflet me explique cuál es el amparo presentado y qué son las bandas tarifarias.
Las bandas tarifarias en el mundo aerocomercial regieron mucho tiempo en Argentina, un tiempo en el que había pocos pasajes y pocos pasajeros en el mercado aerocomercial. ¿Qué hacen? Le ponen un piso al precio que puede poner una compañía y un techo también. Con las low cost no había manera de que entraran a ese negocio si no se rompía el piso, porque básicamente lo que hacen es buscar mucho volumen, mucha cantidad de pasajeros y un precio mucho más competitivo, cobrarte después los adicionales por los servicios. Bueno, eso quiere reinstalar el gobierno. Algunos creen que es por presión de Aerolíneas Argentinas, otra por los sindicatos. Lo cierto es que es el precio descuidado de la economía, mientras que el gobierno trata de regular para la baja y congelar todo tipo de precios. En el mercado aerocomercial interviene a la inversa, interviene para que haya un precio más alto que le dé una mano a ¿quién? Aerolíneas Argentinas, que pierde 700 millones de dólares por año. Bien, o sea, largué hablando de privilegios, seguimos hablando de lo mismo. Es la discusión que está entre nosotros y que va a seguir por mucho tiempo. Está con nosotros Mauricio Sana, es el CEO de Flybondi. Así es. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Bien, ¿cuál es la posición de ustedes frente a esto que se llama bandas tarifarias? Mira, antes de entrar a hablar de la banda, yo solo quiero explicar levemente de qué estamos hablando. Aquí lo que estamos hablando es de incrementar el precio mínimo que hoy se puede publicar para cualquier pasaje del mercado aéreo argentino y llevarlo a unos niveles muy por arriba de lo que hoy se está, de lo que se está vendiendo. Algo que pasó en 2018 con la entrada de los low cost es que todas las tarifas aéreas argentinas bajaron de precio, bajaron entre un 30 y 40%, medido en dólares de ese momento. Estamos hablando de 2018. La reinstalación de la banda o la reinstalación de ese mínimo lo que está diciendo es, a partir de ahora, a partir de la entrada en vigencia del decreto 879 de 2021, ya no vas a poder pagar, ya no vas a poder volar pagando 5.000 pesos. Hay un estudio de la Bolsa de Comercio de Córdoba que dice que el precio estaría alrededor de los 13.000 pesos para ir a Córdoba. En vez de pagar 5.000 pesos, ahora vas a pagar 13.000 pesos por ir a Córdoba. Nuestra posición es totalmente en contra de medidas como estas, medidas que afectan directamente a los pasajeros. Estamos hablando también de, con la entrada low cost, más de 4 millones de pasajeros entraron entre el 2017 y el 2019 al mercado argentino. Hoy no solo se perderían esos 4 millones de pasajeros, sino que adicionalmente, según el mismo estudio de la Bolsa de Comercio, estaríamos hablando de 5 millones de pasajeros. En el 2019 fueron 16 millones de pasajeros en la Argentina. Ustedes presentaron... Vamos a perder 11 millones. Déjenme completar la información en este sentido. Ustedes presentaron un amparo. Presentamos una medida cautelar. Una cautelar. Que lo que busca es dejar sin efectividad el decreto. El decreto lo lanzaron para efectividad a 180 días, que deberían cumplirse ahora en junio. Nosotros hicimos un análisis técnico-comercial muy fuerte, un análisis legal, y en nuestras medidas legales hoy tenemos instalada una cautelar con el objetivo de echar para abajo la vigencia de... ¿Pero qué ¿Cuál es argumentos el legales? argumento, Claro, eso. ¿Cuáles son los argumentos legales para que un juez diga, sí, ustedes tienen derecho a que se pueda volar por Cobrar lo una que cifra quieran. de 5.000, 2.000 o lo que ustedes estimen? Mira, desde el punto de vista comercial estamos diciendo esto va en contra de cualquier ley de libre competencia, ¿cierto? Esto básicamente es competencia desleal. Yo soy caro, quiero que tú cobres lo mismo que yo cobro porque yo soy caro. Ese es el argumento principal de la competencia desleal. Ahora, segundo, desde el punto de vista legal, nosotros estamos hablando de que el mercado argentino, o los precios en el mercado argentino, están regidos por una ley del 71, en la que dice que siempre y cuando las aerolíneas o los operadores garanticen una tarifa económicamente retributiva, se puede operar. ¿Qué significa eso? Que no venda por debajo de mis costos. Flybondi del 2021, según sus estados financieros, fue positiva en los resultados, con lo cual no vendemos por debajo de los costos. Entonces, digamos que estamos cumpliendo con la ley. Bueno, esto es importante que vos lo digas porque el argumento, me parece que del gobierno para haber reimplantado las bandas tarifarias... Es que si no se van a fundir todos, ¿no? Es claro. Pero Es la única como que si hubiera está una fundida es competencia. Aerolíneas, Bueno, en ahí definitiva, está. por lo que nos está diciendo, Pero el ¿no? argumento legal es este, digamos. El argumento legal del gobierno es... Que no vaya... Es una competencia desleal que cobre menos, eso dice.
de alguna manera, o dice, bueno, si están cobrando demasiado barato, se van a fundir y nos vamos a quedar sin aviones. Pero la única que está perdiendo plata, por lo que dice Sana, es Aerolíneas Argentinas. ¿Eso es así? No sé. Absolutamente absurdo el argumento de que están vendiendo por abajo de su dinero. Digo, ustedes ya se hubieran fundido si estaban vendiendo abajo de Totalmente. los costos. Y de nuevo, nosotros... ¿Ustedes se fundieron? No estamos fundidos, de hecho estamos en un plan de crecimiento muy agresivo, estamos llevando al doble nuestros aviones. En julio nosotros deberíamos estar operando con 10 aviones en la Argentina. Esos son más de 1.700.000 nuevas sillas que llegan a la oferta argentina para movilizar pasajeros. ¿Y ustedes sienten que están en un mercado en el que el gobierno básicamente quiere beneficiar a Aerolíneas Argentinas y ese es el único objetivo? Yo creo que el gobierno tiene un problema grande que lo ha tenido en los últimos, no sé, 10 años, que tiene que ver con cómo sanear las finanzas de aerolíneas. Y aquí permítanme hacer solo un comentario. Antes de 2017 también habían bandas. Antes de 2017 había 2 operadores grandes en la Argentina. 3, si metemos algún operador de menor tamaño. Y controlaban más o menos el 70% del mercado, de todo el mercado de cabotaje. Aerolíneas controlaba el 70% del mercado. Claro, claro. El market share con de bandas tarifarias y 70% del mercado. Con lo cual, decir que hoy la reinstalación de las bandas podría llegar a ser beneficiosa para sus estados financieros no tiene ningún sustento lógico porque ya pasó en los últimos 13 años. No es lo primero que hace el gobierno contra el low cost, ¿no? El cierre del aeropuerto de Palomar, ¿cómo los perjudicó a ustedes? Mira, inicialmente el impacto operativo fue muy grande. Digamos que nuestra operación estaba condicionada a un aeropuerto que era muy simple de operar. Si alguno de ustedes estuvo en el aeropuerto de Palomar, pudo ver que el check-in del aeropuerto se demoraba 10 minutos. Esos 10 minutos para nosotros son oro, porque lo que hace es que nuestro avión permanece poco tiempo en tierra. Nuestro negocio es hacer que los aviones vuelen. Nuestros 10 aviones tienen que volar mínimo 7 veces al día para que nosotros podamos ser rentables. El Palomar nos permitía ese tipo de movimientos. Cuando nos trasladan a Ezeiza, que además nos trasladamos a Ezeiza con un avión, con una estructura de 550 personas, que era una estructura de 5 aviones, tuvimos muchísimos problemas. Después la movida a Aeroparque, por suerte logramos ajustar la operación, los tiempos no son los mismos. ¿Qué pasa en Aeroparque? Que de nuevo logramos llegar a ese número de operaciones por avión por día. Al final estamos operando de una manera muy eficiente, no igual que en el Palomar, pero logramos acondicionarnos. Tenemos algunos otros impactos. El mismo decreto le está dando a aerolíneas la prioridad en la asignación de rutas internacionales. Hoy Flybondi no puede operar ninguna ruta internacional desde Aeroparque. Pero los periodistas son naturalmente cizañeros desde que nacen. Voy a ejercer ese derecho. Tu competencia, que es JetSmart, ¿no acaba de ligar una ruta de Buenos Aires-Lima? Acaban de comunicarla. Nosotros estamos a la expectativa de qué pasa, porque nosotros venimos pidiendo aprobaciones para volar Buenos Aires-Lima desde julio del 2020. Justamente hay un momento en el que se liberan frecuencias de los acuerdos bilaterales entre Argentina y Perú. Eso pasa en el 2020. Entra Flybondi a solicitar digamos que la posibilidad de operar esas frecuencias. Creo que pidieron 12 rutas inclusive. En ese momento pedimos 7 frecuencias semanales a Lima, que era básicamente lo que se podía. Nosotros no hemos tenido respuesta, entonces nos llama mucho la atención hoy. el 2020. Chicos, ¿les llama la atención qué? Que hoy la competencia esté anunciando rutas a Lima. Tenemos que esperar para entender si esa ruta es del bilateral en Argentina o del bilateral en Perú. ¿Qué les llama la atención? Que se haya lanzado sin que nosotros hayamos tenido respuesta aún de lo que pasa con nuestra petición. 2 años después. 2 años después. Bien, lo digo, ahí voy. Digo porque ustedes tienen la cautelar, la otra low cost no se subió a la misma cautelar de ustedes. No, yo creo que tenemos estrategias de discusión diferentes. La nuestra es una discusión muy directa, muy clara con nuestros clientes. Lo nuestro es, nosotros queremos y estamos buscando que el mercado en la Argentina se duplique, que en vez de volar 16 millones de pasajeros en la Argentina, vuelen 30 millones. ¿Se podría eso? Claro, esa era mi pregunta. Está todo dado para que pase. Yo quiero hacer una pregunta tonta, o sea, si una empresa quiere volar Buenos Aires-Lima o Buenos Aires-Madrid, bajo el riesgo de que le resulte o no le resulte rentable, digo, ¿por qué el Estado te dice que no si vos querés precisamente volar, llevar y traer pasajeros que genera impuestos y genera un montón de ingresos, tasa de embarque y todo eso? ¿Por qué decirte que no? Y la posibilidad de gente de volar.
Pero digo, el Estado también gana plata. ¿Cuál es la razón para decirte que no? Eso pasa en la mayoría de los países. En la mayoría de los países los acuerdos bilaterales están negociados y los operadores pueden, siempre y cuando cumplan con la cantidad de frecuencias asignada a cada país, las pueden recibir y no hay ninguna regla extraña. Es el que llega y demuestra que puede operar, recibe las frecuencias. Aquí no nos podemos olvidar de que el Estado es dueño de una de las aerolíneas, de la aerolínea más grande y de la aerolínea más deficitaria. Entonces, aquí viene el tema de qué pueden hacer ellos en función de lo que creen que pueda ser financieramente viable su operación. Bueno, y una de las cosas entonces que puede hacer es reinstalar las bandas tarifarias. ¿Vos crees que lo hacen para bajar el déficit subiendo el valor de los pasajes? ¿O de paso, y tiene un doble propósito, es quitarles a ustedes la ventaja competitiva? Mira, es difícil entender el motivo real. Ciertas personas de la competencia las conozco, son gente que ha trabajado en la industria, que tiene cierto recorrido. Y cuando uno piensa en que alguien cree que subiendo precios el mercado se va a mantener en la situación actual, estamos hablando de inflaciones que nunca antes vistas, estamos hablando de problemas económicos serios a nivel familiar, que alguien piense que subiendo precios no le va a pasar nada al mercado es medio inocente. Por eso es difícil entender hacia dónde va esto. Entonces, te invito a una parada Pensar más. opciones. Otra más. ¿Qué podría ser? Yo creo que aquí hace falta una mesa de trabajo real con objetivos claros. El objetivo claro de un Ministerio de Transporte o de un Ministerio de Turismo tiene que hacer que cada vez vuelen más personas o se transporten más personas. El objetivo no puede ser salvar o no las finanzas de una compañía. En la medida que nosotros logremos eso, que es lo que estamos buscando con Flybondi, nosotros no estamos yendo ni por la competencia ni por nada, nosotros estamos diciendo hay mercado, demostramos que hay mercado, ya entraron 4 millones prepandemia, ya estamos en un nivel de recuperación del mercado doméstico muy fuerte después de la pandemia. ¿Por qué aclaras que no van por la competencia? ¿Vos crees que tienen miedo de que Flybondi avance sobre rutas que hoy tiene Aerolíneas? ¿Y es una posición de una conducta defensiva? Que no tendría sentido, y lo aclaro por eso, no tendría sentido que el operador que hoy tiene el 80% del mercado, que tiene el respaldo de una caja muy grande, se pelee contra una aerolínea que va a tener 10 aviones. Pero ustedes tienen las mismas rutas, al menos cabotaje, tienen vuelos a los mismos lugares. Sí, en todas nuestras rutas son ¿Cómo es competitivos. la comparación precio aerolíneas, precio Flybondi? De Rosario, por ejemplo, o a otro, o al norte, o a donde viajen. Córdoba. Como para hacer Córdoba. Yo creo que Rosario sí. no sería un buen ejemplo, pero sí San Juan. Por ejemplo. Los precios a San Juan, donde Sí. vuela solo un operador, están al doble de los precios de los que volamos a Mendoza, que está al lado, que son provincias que más o menos comparten el mismo tipo de mercado. Aerolínea sale el doble de ir a San Juan que lo que sale Flybondi a Mendoza. Sí. Claro. Mauricio, las low cost tampoco tienen los sindicatos. Los famosos sindicatos aerocomerciales no operan dentro de Flybondi. ¿Cuánto crees que influye la presión de los gremios para empujar o correr a las low cost del mercado? Yo creo que eso es algo para preguntárselo a otras personas. Nosotros lo que estamos diciendo es, nosotros sí tenemos un sindicato, la compañía tiene un sindicato. La diferencia entre este sindicato y los tradicionales es que el sindicato de Flybondi lo sabe, y gracias a Dios lo sabe, que si no hay compañía, no hay sindicato. Es así. ¿Qué pasa cuando tenemos sindicatos de industria? No hay compañía, pero hay sindicato. Es raro, es raro. O sea, ¿qué es lo que tenemos que mantener ahí? Entonces, ¿qué pasa con Flybondi? Hoy nosotros tenemos una estructura en la que el mismo sindicato dice, apuesto a volar, necesitamos tener los aviones volando, necesitamos ser eficientes en costos. Nuestros pilotos, por ejemplo, no hacen pernoctes fuera de Buenos Aires. Todos nuestros pilotos vienen a dormir a Buenos Aires. ¿Eso qué hace? Eso hace que nos ahorremos mucho dinero en viáticos, en noches de hotel, en algunos otros costos que tendríamos que incurrir si dejo un piloto en un destino que no sea Buenos Aires. ¿Vos conocés Aerolíneas? Conozco Aerolíneas. ¿Por qué? Pero yo trabajé en Aerolíneas entre el 2011 y el 2014. ¿Y qué podrías decir de tu paso por Aerolíneas? Que yo quiero aclarar que yo
pienso que se vuela bien, cuando conseguís, no hay, es inapelable. El tema es cuánto cuesta aerolíneas y que no te agarre un paro. Por lo demás, yo no tengo una queja con eso. Digo, ¿cuál es tu experiencia? Pues si no parece que fuera contra aerolíneas, no es así. No, no, para nada. De hecho, es innegable que el servicio es muy bueno, el servicio de una calidad excelente. Incluso en términos operacionales, están a la vanguardia. Nosotros hemos hecho, en Flybondi hemos contratado servicios de mantenimiento de aerolíneas. Ellos nos han hecho ciertas labores de mantenimiento. La parte operativa yo creo que está bastante bien, pero tiene que replantearse un poco la parte comercial y la gestión. Esto es un problema de gestión, de decir, yo tengo normalmente como dueño de empresa tengo dos palancas, ¿cierto? O controlo mis costos para decir lo que estoy haciendo es pagable, o subo los precios. Y aquí es donde venimos con el juego. La decisión que nosotros vemos como que no es sustentable o sostenible es subir los precios. Habitualmente hemos dicho en este programa que muchos empresarios argentinos tienen muchas quejas, pero no las hacen públicas porque tienen miedo a represalias del gobierno. Usted es de los pocos que se han sentado ahí y han dicho estas cosas con respecto al gobierno. ¿Eso le provoca algún temor? No, nosotros con el gobierno en realidad tenemos digamos que unas conversaciones formales, entendemos también las peticiones, hacemos las peticiones de manera formal, hacemos digamos que toda la secuencia de comunicación está bien fundamentada. Lo nuestro simplemente es hablar claro. Estamos diciendo, no podemos salir a subir el precio, no podemos cartelizarnos y decir, bueno, Claro. este será el único sector donde nos sentamos las aerolíneas a decir, subamos el precio, cuando todos quieren bajar el precio. El tema es que muchos empresarios no hablan tan claros, nada más. Bien. Hay una locura en este negocio de proteger aerolíneas argentinas, por ejemplo, que en el momento en el que a Argentina le faltan las divisas, le faltan los dólares y demás, en el sector aerocomercial no se le habilitan prácticamente rutas, como decía recién Mauricio, a las aerolíneas que quieren volar a destinos en el exterior. Por ejemplo, con Brasil hay 170 vuelos posibles, creo que son semanales, de aviones de Brasil que pueden venir y volver a la Argentina, y aviones de Argentina que pueden ir a Brasil y volver. Argentina ocupa no llega a ocupar el 70% de esos vuelos y no le da a las aerolíneas nuevas frecuencias para que sumen destinos a Brasil. ¿Quién los ocupa? Brasil, que tiene los 170 vuelos llenos. Entonces, si vos querés ir a algunas ciudades de Brasil, solo contratás un pasaje con una aerolínea brasileña, que básicamente esos son dólares que se van todos desde el Banco Central a pagar ese pasaje a Brasil. ¿Por qué? Porque no le das esa ruta a alguien que no sea Aerolíneas Argentinas para que lo opere. Yo quisiera la última pregunta. Otras compañías low cost se fueron de Argentina. ¿Ustedes decidieron permanecer básicamente por qué? Primero, otras se fueron y no eran low cost. Es lo primero que quiero decir. El low cost es un término de eficiencia y las aerolíneas que se fueron estaban teniendo problemas de eficiencia, mismos problemas que se ven hoy, temas de costos. Eso es lo primero. Lo segundo es, nosotros tenemos casos documentados desde 2018 de la gente que vuela con nosotros. La gente que volaba en el Palomar no llevaba carrión. La gente que volaba desde el Palomar, algunos llevaban bolsas de consorcio y pagaban tarifas de 2.000 pesos en ese momento. Gracias a esa gente, a que esa gente empezó a volar, empezó a entender que se puede volar, que hay una aerolínea que puede permitirle la conectividad. Tenemos casos de la señora Nemesia de 96 años, que a los 96 años viajó por primera vez. Tenemos casos de las personas que trabajaban en las cosechas en el sur, cosechas de cítricos del sur, que tenían que tomarse un bondi desde el norte, porque la mano de obra estaba en el norte, y viajaban 24 o 30 horas dependiendo de cómo hacían la conexión, y con Flybondi podían venir y tomarse dos vuelos. Se tomaban un vuelo de Salta a Buenos Aires, al Palomar, y el Palomar conectaban en 20 minutos en el vuelo que iba a Bariloche para irse a las cosechas. Eso hizo que entraran 4 millones de pasajeros al mercado. Ninguna aerolínea de las que está en ese momento perdió pasajeros. Nosotros volamos 1.700.000 pasajeros, JetSmart ganó pasajeros, estaba entrando, Aerolíneas ganó 800.000 pasajeros, LATAM no perdió pasajeros, bueno, Norwegian tiene otro Vos lo que problema. planteas es, no hay un juego de suma cero donde si Flybondi tiene más, Aerolíneas tiene menos. No está ahí el No punto. existe.
No existe y ya lo probamos. Pero es un cuando poco vos nuestra vas con argumentación. tu pequeña Biblia y le decís a la ANAC, que es el organismo que regula lo aerocomercial, es decir, pero mirá, si se agregaron pasajeros, ¿qué te dice el gobierno de este momento sobre ese argumento? Mira, yo creo que hoy, gracias al trabajo que hemos hecho desde Flybondi, que hemos impulsado desde Flybondi, lo están entendiendo. Empezaron a entender que esto no es un negocio de la financiación de las aerolíneas. Esto es un negocio de generación de pasajeros. Y por eso, hoy, el decreto no está vigente. Porque el decreto hubiera sido muy fácil. Lo lanzan el 24 y el 25 o el 1 de enero lo hubieran puesto en vigencia. O sea, vos tenés la sospecha de que tal vez, y cierro con esto, ¿cuándo se sabe el fallo? No, el fallo hay que esperar a ver qué decide la justicia, es una cautelar, así que debería ser rápido. Ahora, para mediados de junio tiene que estar implementado el decreto. Y veremos entonces qué dice la justicia y cuál es la posición del gobierno. Totalmente. Hemos venido trabajando para asegurar que no pase. Bueno, se verá. Argentina es apasionante. Muchísimo. En todos los sentidos. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y fue entonces que sonó el teléfono. Aló, Jaime desde Ecuador. Eso. ¿Cómo le va, Jaime Buenas Durán Barba? noches, estimado Diego. ¿Cómo andas? Yo estoy muy bien. Su ex espacio bueno. político está en un momento de turbulencia para seguir con la continuidad aerocomercial. ¿Cómo ve Pues usted? mira, yo estoy muy satisfecho con este presente argentino porque todo es pánico y locura como en aquel film lisérgico del hoy cancelado Johnny Depp. Ni Ludovica Esquirru sabe lo que va a pasar. En los canales de televisión se tiran con encuestas como si fuesen cenicerazos de Susana Jiménez. Hay verdad. mucho humo y confusión y es ahí donde yo más facturo. Eso. Muy bien. Es así. Es cierto. Bueno, ¿y qué dice Cuando los usted? políticos se desesperan, mis tarifas suben. Es verdad. Bueno, hace muchos años le decían a los psicoanalistas, Pillot Rivière, que era un psicoanalista, decía que eran los cafillos de la angustia. Cuando la gente estaba angustiada, iba y pagaba el diván. Así que tan Mira, lejos no está. yo más bien soy como un cerrajero. A mayor desesperación de mi cliente, más suculentos son mis honorarios. Es cierto, anda a pedir un sábado cerrajero. Escúcheme, el que está tratando y forzando la puerta es Javier Milei, ¿eh? Hay un electorado ahí. ¿Cómo ve usted la aparición de Milei? Pues me parece un cliente, digo, un candidato espectacular. Espectacular. Como así también me parece espectacular Cristina Kirchner. También la Me han elogió contado muchas que veces. tiene una caja fuerte en su casa que si te metes adentro, entras parado. Así que, bueno, Los me mitos. parecen todos espectaculares. Mauricio también, Horacio también, Patricia, Pero usted todos, juega todos los todos. caballos. Diga usted qué está viendo. No diga que juega todos los caballos. Porque usted, espectacular el otro. Por ejemplo, ¿Mauricio volvería a jugar? ¿Hay segundo tiempo para Mauricio? ¿Usted qué Mira. le recomienda? Siempre en la Argentina primó el River Boca. Yo veo un balotaje entre Mauricio y Cristina. Hay que volver a lo clásico, Boca, River, River, Boca. Es así, el electorado argentino está infantilizado, así que ofrezcámosle lo que sabemos que no falla. Milanesas con papas fritas. Gracias por su contundencia, Jaime. ¿eh? Es así, viva la grieta, carajo. Vamos. Bueno, vamos a hablar de economía. ¿Cuándo no? Hubo una frase de Culfas que parece una frase como muy cantada, muy obvia, pero en boca de un ministro es una frase fuerte. Y es que las cosas no andan bien o no van bien, sobre todo la inflación, cuando la den de abril. Ceci, ¿cuál es la frase de Culfas y qué pronosticó? Bueno, básicamente lo que dijo es que no tiene buenas noticias en términos de la inflación de abril. Al gobierno le viene pasando una cosa, que es que la primera semana del mes dice desaceleraron, la inflación del mes pasado fue mala, pero este mes ya se calmó. La segunda semana del mes empieza a mirar los indicadores de alta frecuencia, como se llaman, y dice, bueno, bajó un poquito la desaceleración, pero vamos a estar por abajo del mes pasado. Y la tercera semana le empiezan a sonar los teléfonos a todos los ministros del área económica, de los que hacen los cálculos, de los que simulan el número que va a dar el INDEC, y le empiezan a avisar que se pudrió todo. Eso le pasó a Culfas este fin de semana. Le avisaron que la inflación se parece más al 6% que al 5%. El gobierno había tenido una idea de que
fuera un número alto, pero parecido al 4,7, 4,8 de febrero. No pasó eso y además alimentos también tiene un mal número, un mal dato de inflación, a pesar de que bajaron los productos frescos, a pesar de que se salieron todos los famosos programas y canastas de la guerra contra la inflación, acordate. Ricardo Delgado es economista y tiene todas las respuestas que siempre quisiste. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Vos sos economista con consultora, que ya es un hándicap. Bien, ¿qué te da tu número? ¿Cuáles son tus números? Nuestro número da 5,8 para el mes de abril. El día 12 vamos a conocer el porcentaje con una aceleración, como decía Cecilia, en la segunda quincena de los alimentos, que ha sido bastante marcada. De alguna manera lo que está indicando que la estrategia del gobierno en materia de inflacionaria sigue sin funcionar. Pero espera, déjame provocarte un poco. Si vos venís de 6,7 y bajás a 5,8, casi bajás un punto, ¿no es una baja razonable o se puede poner un freno de mano tan fuerte? Es decir, bajamos 2,5 puntos la inflación de un mes a otro. ¿Se podría hacer eso? No, a ver, se puede dentro de un programa que no existe y que no va a existir, a mi juicio. Digo, me parece que no hay condiciones objetivas, ni desde la política, ni desde la propia creencia económica del gobierno, para avanzar en un programa de estabilización de precios, que es básicamente lo que la Argentina, a mi juicio, necesita. O sea que 5,8 no es para festejar. No, para nada. Bueno, pensé que de febrero a marzo, Diego subió 2 puntos. Si puede subir 2 puntos de un mes al otro, debería poder bajarlo. Además tenemos que pensar que estamos dentro de un programa con el fondo, que es un programa inflacionario, porque levanta las dos anclas que existían con poco éxito el año pasado, el dólar y las tarifas. Vamos a tener aumentos de tarifas a partir de junio. El dólar se empieza a acelerar, la devaluación del dólar oficial se acelera más, no llega a la inflación, pero se acelera. Digo, entonces es difícil que por lo menos en el corto plazo haya una lógica muy concreta de desinflación. Y además, insisto, creo yo que la decisión política de poner sobre la mesa un programa de estabilización de precios, como es lo que requiere la Argentina, a mi juicio, no están ni están tampoco dadas las condiciones objetivas dentro de la coalición de gobierno. Bien, ¿qué quiere decir un plan? Digamos, uno escucha de todo. A este gobierno le conviene la inflación, un poco de inflación es necesaria para licuar. ¿Cuánta inflación es necesaria y para qué? A ver, nosotros teníamos el año pasado... En esta lógica del gobierno. Una inflación, digo, para tenerlo en claro, teníamos una inflación el año pasado del 3,5% promedio al mes, ¿sí? Hoy tenemos, supongamos que es este 5,8 el de abril, tenemos 5% de inflación al mes. O sea, la inflación dio un salto de 1,5 mensual, lo que indica que ya estamos en un escalón, por supuesto, más alto, pero además más peligroso en términos de dinámica a futuro. Insisto, vienen meses en donde va a haber que, si se cumplen los acuerdos con el fondo, tomar decisiones vinculadas a las tarifas en particular y al dólar también, en donde la inflación va a tender a acelerarse todavía más. ¿Y a cuánto puede llegar? Con en vez de suba de tarifas, imaginemos mitad de año. Sí, junio. Bueno, es muy difícil que este año la inflación esté por debajo del 60%, del 65%. Para que eso suceda, Jessica, vos tenés que tener de acá a fin de año una inflación promedio que es parecida a la del año pasado, el 3,5. O sea, tenés que bajar del 6, del 5,5 al 3,5. De vuelta, en un contexto en donde el fondo te dice, no, por ahí no se va. Entonces, y con problemas políticos. Y bueno, por supuesto, yo creo, Osvaldo, que el tema central en cualquier programa de estabilización que funcionaron en la Argentina, nos remontamos, si se quiere, al de Alfonsín con su RUIL a mediados de los 80 en otras condiciones, al de Menem con Cavallo, e incluso a la estabilización que provocó Kirchner con Lavagna, en otro contexto, por supuesto. Estamos hablando de personajes fuertes, de políticas y de conducciones unidireccionales hacia ese camino. Si hoy tenés al principal o a las principales accionistas del gobierno cuestionando la figura del ministro de Economía, más allá de lo que uno piense de esa figura, evidentemente va a ser muy difícil generar credibilidad, porque al final del camino de lo que se trata para hacer una buena política económica es tener confianza en aquellos que la ejecutan. Vos decís que es más necesario que Cristina y Alberto se pongan de acuerdo en si Guzmán sigue o no sigue, que a tener intendentes y a Feletti recorriendo góndolas. Sí, pero es que me parece que, Pablo, eso no ha caminado. Es evidente que no funcionó antes, no va a funcionar ahora. Son caminos que tienen patas muy cortas, que duran días y ni siquiera. ¿Y Guzmán?
Bueno, a ver, yo no quisiera poner el foco en una persona. Sí me parece que lo que está claro es que dentro del gobierno no se sabe qué orientación tiene que seguir la política económica. Esto está claro. Hay quienes cuestionan una hoja de ruta, un mapa que es el acuerdo con el fondo, porque querramos o no, es una hoja de ruta, tiene metas trimestrales, va a venir el fondo en estas semanas a mirar, ya está teniendo conversaciones con el Banco Central, con el equipo económico, con diferentes áreas, justamente para ver cómo viene la evolución del cumplimiento de esas metas. Digo, y por otro lado le dicen, no, eso yo no lo quiero. Me parece que hay como una suerte a veces de creencia mágica, de voluntarismo, de pensar que la economía que tuvo el cristinismo, el gobierno de Cristina, se puede replicar. Y la verdad que no hay condiciones objetivas para ello. Usted dice que no También quiere... fue inflacionario, porque si no Sí. idealizamos la inflación como si no hubiera habido inflación. Pero tenías 15, 20 de inflación, terminaste con 25 en el 2015, hoy tenemos más del doble de esa tasa Y te de gastaste inflación. las reservas. Y tenías el problema es que ahora reservas. querés hacer lo mismo y no tenías tener reservas. reservas. Y tenías reservas. Usted dijo que no quería personalizar y cuando habló de Guzmán dijo... Más Pero allá de lo- personalice. más allá de lo que uno puede pensar de Guzmán. Pero, ¿qué piensa de Guzmán? Yo creo que ha sido un gestor del endeudamiento y no mucho más que eso. A ver, pensemos que yo creo que la complejidad del problema argentino, del problema macro de la Argentina, exige un ministro que concentre más funciones y sobre todo que tenga más volumen político. Esto me parece que es- Ricardo, ahora, así. Del Guzmán es... desendeudamiento. del desendeudamiento. Exactamente. Guzmán es un gestor de la situación financiera de la deuda, pero la verdad es que Argentina no pudo volver a los mercados internacionales después del acuerdo con los bonistas. Argentina no logró bajar el riesgo país. Es un mal gestor también de No, la deuda. es que existe la percepción, Cecilia, de que la Argentina sigue manteniendo los mismos problemas heredados. A ver, claramente la Argentina, con el endeudamiento del gobierno anterior, tenía problemas. Era imposible, digamos, que en las condiciones de generación de divisas, porque de eso se trata al final de cuentas, la Argentina necesita dólares que no genera suficientes para pagar la deuda y además hacer que la economía funcione. Ese es el gran problema al final del camino de la economía argentina, que se expresa, entre otras cosas, en una alta inflación, porque los argentinos nos damos cuenta todos de que al Banco Central No le alcanzan los no dólares. le alcanzan los dólares, entonces no queremos los pesos y eso realimenta devaluaciones. Digo, es un problema que va más allá, que excede a Guzmán. Sí, y no hay un poco de candidez, perdón, en esta idea de cambiar de figurita en el Ministerio de Economía y que cambie algo. Sí. No, es absolutamente Digo, porque cándido. con Alberto y Cristina en esta posición, que va a seguir Claro. así todo el año que viene, la verdad que cambien el Pueden nombre venir todos ahí. los premios Yo Nobel de creo- Economía, no sí. se va a resolver. Absolutamente. Si no hay decisión política de cambiar el rumbo, básicamente de unificar y de que se perciba que esa unificación de criterios dentro de la coalición de gobierno es sólida, va a ser muy difícil gestionar cualquier intento de enderezar algo el tema inflacionario, por lo menos. Bien, vamos a trasladarnos al futuro. Suponete que gana Juntos por el Cambio. Es una hipótesis, simplemente un juego. ¿Qué tiene que hacer de shock con la inflación? Bueno, primero hay que entender que la inflación, y asumo que los economistas que trabajan en ese espacio lo entienden, es un fenómeno macroeconómico, no es un problema sectorial. Esto que decía Pablo, digamos, Feletti yendo con los intendentes al chino y a los supermercados, la verdad que no es un problema de sectores concentrados la inflación. Podemos discutir con leyes de defensa de la competencia y con políticas específicas aquellos sectores que fijan precios por encima de las condiciones competitivas. Sí, deberíamos hacerlo. La ley de defensa de la competencia y la Comisión de Defensa de la Competencia en Argentina trabaja poco. No estamos hablando demasiado de esos... Bueno, es un fenómeno macro, un fenómeno de, justamente, crear las condiciones para que haya en el tiempo un equilibrio fiscal que te permita que el Banco Central emita menos y financiar ese déficit progresivamente en el tiempo. Eso está dentro del programa con el fondo. Esa es una ventaja que tiene el programa con el fondo, que te lo marca y te dice vos trimestralmente tenés que cumplir metas monetarias, metas de déficit y metas de acumulación de reservas. Bueno, si cuestionás eso, estás cuestionando en el fondo cualquier germen y semilla de política antiinflacionaria. Pero el gobierno que asuma, sea o de este signo político o de cualquier otro, se va a tener que volver a sentar con el fondo a discutir metas.
que ese es un punto no menor. Las metas llegan al 2024. Y va a haber meta... Ceci, vos, por favor. No, Ricardo, yo pensaba también en esta dinámica que tomó la inflación, lo que vemos es, bueno, a ver, todo lo que va a aumentar en abril, todo lo que iba a aumentar en marzo, todo lo que va a aumentar en abril, todo lo que va a aumentar ahora en mayo, en junio viene otra ola, básicamente porque como nadie puede aumentar las prepagas 50% en un mes o la luz 50%, todo va en cuotitas y todos los meses tenés un montón de aumentos. ¿Eso no es un riesgo de que en algún momento termines en una espiralización mucho más peligrosa de la inflación? No, yo no veo riesgos de hiperinflación, digamos, Sí, para decirlo que es de lo que estamos hablando. Sí. concretamente, exactamente. No hay riesgos, ¿por qué? Porque el déficit, si bien sigue siendo alto y es complejo financiarlo, no está en los niveles de la hiper del 89-90. Llegamos a tener déficit del orden del 12 puntos del PBI, digamos, entre el déficit del Tesoro y del Banco Central. Hoy estamos hablando del orden del 3% del PBI. Si querés sumarle las LEDICs y el déficit del Banco Central, estamos hablando de 4 o 5 puntos del PBI, no mucho más que eso. Primero hay que bajar esa situación de tensión de que la inflación se espiraliza. Para eso, además, necesitas emitir mucho más. El programa con el fondo te lo impide. Y uno intenta creer... ¿Pero vos creés que se va a cumplir el acuerdo con el fondo? A ver, Vos no. yo creo... Bueno, yo creo que va a ser complejo, pero creo que es me parece a mí, el único y último intento que tiene el gobierno para darle cierta credibilidad y evitar un estallido cambiario que pueda así generar un estallido de precios antes del fin de su mandato. ¿Te Falta un año y medio. preocupa una devaluación Sí, más claro. que una hiperinflación? Sí, claro. En la falta estructural de divisas lo que preocupa más es una devaluación, sobre todo viendo los números del Banco Central. ¿Por qué? Bajalo más a tierra. ¿Cómo se produce? Básicamente... ¿Cómo se fabrica una devaluación? Bueno, básicamente no hay liquidación de dólares. El Banco Central compra pocos dólares, y es lo que está pasando hasta el mes de abril. Compró en términos netos apenas 100 millones de dólares el Banco Central. Creo que hoy justo compró algo. Hoy compró. Sí, Hoy los compró primeros 200 días de millones Sabía de que dólares. venía Ricardo al programa y compró. Hoy compró 200 millones de dólares, exactamente. Ahora, dicho esto... Pero en esta época, perdón, Claro, en claro. esta época del año, el Banco Tenemos, Central claro. habitualmente compra 100, 150 En abril- millones de dólares todos los días. En abril, sobre todo, esperemos ahora que en mayo, no pasó. convengamos que también ha habido algunos problemas de faltantes de gasoil, de algunas cuestiones climáticas que afectaron el paro de camioneros. Paro de camioneros. Hay cuestiones de oferta, digamos, que se supone se van a... Pero hay un precio de los granos muy, muy alto. Por eso digo, con estos precios internacionales a la Argentina le siguen faltando dólares. Entonces, Claro. me parece que el punto de... A ver, no es que le faltan dólares a la Argentina. Tiene mucho. Tiene mucho, pero los tiene el sector privado, no los tiene el Banco Central. Entonces, Nadie quiere vender dólares a 118. Exactamente. Yo Entonces, quiero... Sí. no, entonces digo, si la percepción es que el Banco Central no tiene dólares, bueno, vamos a ver que el techo de la banda o de la brecha cambiaria, los dólares financieros y el blue, pueden de alguna manera empezar a despertarse como sucedió en los últimos días. Las tarifas. Como se vende, viste acá, todo es como un afiche de la película Rocky. Entonces está Guzmán contra Basualdo, que en realidad atrás está Cristina en la esquina del ring. Y se juega la continuidad, ¿es así o no, de Guzmán si le aprueban o no las tarifas? Pregunto por qué. Porque hay una hipótesis que es que la Cámpora está diciéndole, che, Guzmán, mirá que vos, todo el esfuerzo que haces, que va a ser un ajuste para las clases medias, si les ajustás 40 y pico %, en realidad con la suba de los precios internacionales, en ahorro fiscal no es demasiado. Es decir, vas a pagar un costo político que nos va a colocar en contra franjas enteras de la población y a nivel ahorro fiscal no es tanto. ¿Verdadero o falso? En términos de la cuenta específica es verdadero, es así. De hecho, hemos visto que una parte importante de la falta de dólares en estos primeros 4 meses, según el balance cambiario del Banco Central, justamente proviene de la fuerte importación de electricidad, digamos, ¿no? De lo que se pagó por la cuenta energética, digamos, justamente por la suba de precios internacionales. Si a eso se le suma que se acerca el invierno, esperemos tener un invierno bastante benigno, digamos, esa cuenta va a seguir siendo importante. Ahora, dicho esto, también hay que decir que es la única herramienta que tiene desde el punto de vista de la progresividad, si se quiere, de la política económica el gobierno para digamos, empezar a disminuir el déficit fiscal. ¿Por qué otro lado vas a bajar el gasto si no es por ahí? ¿Vas a bajar salarios? ¿Vas a bajar jubilaciones? Me parece que no. Entonces creo que hay que también entender que, digamos, estamos pagando niveles de tarifas de gas y de electricidad absolutamente ridículos, y lo que planteó el gobierno, ir al decil más alto, me parece que es insuficiente.
Bien. No va a alcanzar. Agreguen ahora o callen, no para siempre, pero por unos minutos. No, me El- parece que la semana que viene vamos a tener ese show, 11, 12 y 13 de mayo, audiencias públicas por el tema tarifario, y ahí se va a ver en su máxima expresión la tensión el kirchnerismo duro y el gobierno por la pelea detrás de las tarifas. Cierre, haga sus apuestas, Pablo de León. El ¿Quién- límite de quién gana? Guzmán como ministro son las tarifas, la disputa entre el cristinismo y la Casa Rosada sobre las tarifas. Estimado Ricardo Delgado, gracias por haber venido. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Bien, si ustedes me permiten, voy a Tiene permiso. enunciar una fecha. 9, ahora en unos días. 9 de mayo, el día de la victoria de los soviéticos sobre los nazis. Es una fecha muy importante en la hoy Rusia. Hola, Nelson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bella noche para todos ustedes. ¿Qué pasa el 9 de mayo y Bueno. por qué es importante que hablemos de esto hoy? ¿Cómo no? En realidad la fecha debería ser el 8, pero lo que pasa es que cuando se firmó el armisticio el 8, ya era el 9 en Rusia. ¿No es cierto? En la Unión Soviética. Bueno, Putin está preparando un gran desfile y en principio la información oficial emanada del Kremlin era que el lunes 9 se anunciaría el final de la guerra y la victoria de Rusia en cuanto a sus objetivos. En el plan original de Putin. Totalmente. No se sabe a qué llama Putin victoria, porque el plan original era tomar toda Ucrania. Hoy eso ya es un imposible. Entonces, lo que muchos creen es que en los nuevos objetivos la victoria será entendida como hacerse de todo ese corredor oriental y sur que incluye Mariupol e incluiría Odessa, aunque hoy Odessa parece imposible de adquirir. Así que esta es una semana de mucha expectativa en cuanto a un recrudecimiento de las acciones que le permitan a Putin poder anunciar ese logro en medio de un desfile que se está preparando a toda orquesta ese lunes en Moscú. Había una versión para renombrar esto que hace Rusia sobre Ucrania. Así es. Hasta ahora es una, en palabras de Putin, operación especial. Parece, la información es que había generales que estaban pidiendo, heridos en el orgullo de no haber podido hacerse de Ucrania, que ya no se llame operación especial y que le digamos guerra. Así es. Entonces hacerse ya de la población que pueda militarizarse y usar otras Correcto. armas, ir mucho más fuerte contra Ucrania. ¿Qué Eso sabes es- de esta información? Esa es la información que hay. Si se concretará o no, no lo sabemos. Ahora, esto significa, el punto que vos marcás, es muy importante, es trágico. Porque, digamos, en la operación especial, los objetivos, hay que recordar, eran liberar a Ucrania de un gobierno neonazi. Ahora, en una guerra, digamos, los objetivos son todos. Antes los objetivos eran los gubernamentales, ¿no es cierto? Y las estructuras, digamos, militarmente o estratégicamente sensibles. Ahora el objetivo es todo, lo cual pone a la población civil, que ya venía siendo atacada, como blanco absoluto de todas las operaciones, no solamente las que puedan ocurrir en territorio determinado como Mariupol, por ejemplo, sino en cualquier lugar. Significa para la gente una tragedia aún mayor. Porque están bloqueados corredores humanitarios. Totalmente. Rusia nunca respetó los corredores humanitarios y es muy importante lo que vos marcás, porque además esos corredores humanitarios en el este solamente le permitieron a la gente emigrar, entre comillas, hacia Bielorrusia o Rusia, lo cual es una situación de absoluto riesgo para la gente, porque obviamente esa gente allí está de alguna manera prisionera. Imagínate lo que significa para los ucranianos tener como única salida Rusia, que es el país que los está atacando y con el cual tiene en la población, en esas zonas separatistas, una situación de máxima tensión y yo te diría de máximo enfrentamiento. Hay algunas versiones de Putin enfermo. Bueno, eso viene desde hace mucho tiempo. Las versiones más calificadas en cuanto a que tienen origen claro son las del servicio de inteligencia principalmente británico. A esas se agregan las del servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Pero el servicio de inteligencia británico viene dando mucha información sobre lo que le está pasando a Putin, sobre
un posible Parkinson. Sí, Todo es posible dicen, porque, nada, digamos, lo que muestran son cosas muy mínimas, pero que son compatibles con el Parkinson, no alcanzan para diagnosticarlo. Lo que sí se sabe, y esto es tu área, el área psicológica, la pandemia lo afectó mucho. Putin es un hipocondríaco. Esa imagen, digamos, de superhombre que apareció, de la cual hablamos varias veces, que era algo, una fake, ¿no es cierto? Bueno, esconde algo. Putin es un hipocondríaco, al cual la pandemia afectó muchísimo. Las muestras más evidentes de esto son dos en el último tiempo. Esas reuniones con Macron, Scholz y demás, donde él estaba en una acá mesa y estaba más lejos. Y la de los ministros, que se vieron poco acá, se vieron poco en la televisión occidental, pero que en la televisión rusa se vieron, donde Putin se sentaba a una distancia de entre 7 y 8 metros de sus ministros. Por lo tanto, es un hombre que vivió la pandemia con total aislamiento y obviamente con poco contacto con la realidad. Y esto permite entender lo que ha pasado. Digamos, a Putin le vendieron que la invasión de Ucrania... Que los ucranianos los estaban esperando. Totalmente. Efectivamente, que esto podía ser un paseo, y no lo fue. Y esto lo complica muchísimo a Putin. Hay un elemento que aquí venimos hablando, lo hablamos acá, lo hablamos cuando estábamos en Ucrania. La derrota para Putin significa la vida. Textualmente, literalmente. Es decir, el destino no es solamente la renuncia, sino el destino es que su vida va a correr peligro si esto no ganara y tuviera que renunciar al poder. ¿Por qué? Porque efectivamente internamente hay una situación en Rusia muy complicada, una situación interna muy difícil. Vos cuando tenés un régimen basado en el miedo, generás enemigos. Y hay muchos con mucho poder económico que están protestando contra Putin. Hay muchos políticamente que son enemigos de Putin, que están viendo esto como un error garrafal y esperando el momento de su caída, no solamente para mandarlo a su casa, sino también para o encarcelarlo o matarlo. ¿Alemania estaría dando el visto bueno para que se profundicen las sanciones Así energéticas, las sanciones económicas, Así dejar de comprarle gas, ir con el petróleo también? Efectivamente. ¿Embargos en ese sentido? La situación para la población rusa, de esto sabemos muy poco. Hay un problema muy fuerte, ¿no? El otro día me preguntaba alguien, ¿y por qué no van a Rusia? Porque en Rusia no se puede trabajar. Digamos, hay un proceso ahora, un periodista, un corresponsal del Washington Post, que por haber informado la verdad está sometido, es un corresponsal, un colaborador ruso que está ahora en juicio y probablemente sea condenado a 10 años de cárcel, por contar o dar noticias que son críticas del gobierno ruso. La población la está pasando muy mal. Entonces, ahí hay una situación, potencialmente políticamente, de mucha inestabilidad. Digamos, que la voluntad de Europa, paradojalmente si Europa no le compra más el gas a Rusia, se va a generar una situación económica aún mucho peor. Y este es un desafío que va a tener consecuencias para después de la guerra y políticamente, internamente en Rusia, se lo analiza como un daño, porque esto le va a quitar a Rusia en el futuro una posibilidad no solamente de influencia política sobre Europa, sino concretamente de falta de recursos que van a dejar de venir como consecuencia de estas decisiones. Nelson, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, siempre es un gusto. Para mí el gusto estar con todos ustedes, Diego. ¿Y qué vamos a hacer? Sé lo que vamos a hacer y es una tanda. Vamos. Muy bien, no tiene originalidad, el título es Amado Vudú, sobreseído, Gildo Infran, sobreseído. Lucía Salinas, ¿exactamente en qué? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Sí, una vez más, la historia que involucra dinero, sospechas de corrupción, un histórico gobernador y Amado Vudú termina con el mismo final, todos sobreseídos. Te voy a contar el paso a paso de esta causa que había comenzado acá en Comodoro Pi, con acusaciones fuertes, con pruebas documentadas, pero una vez que se fue a Formosa, donde la justicia responde claramente a quien gobierna hace más de 26 años, que es Gildo Infran, consideraron que nada malo había pasado. La maniobra paso a paso. Vudú, en aquel entonces, cuando comienzan a
a manejarse estos números era ministro de Economía. ¿Qué ocurrió en ese momento? Formosa tenía una deuda con el Estado Nacional que ascendía a 312.941.277 pesos. Esa era la deuda que tenía la provincia con el Estado Nacional. Gildo Infram, para reestructurar esa deuda, consideró que era necesario una consultoría y contrató Un a asesoramiento. Deolfan. Exactamente. Acá te hago un paréntesis. Contrató un asesoramiento cuando ya había una revisión de la deuda y una reestructuración y un convenio ya firmado. Pero cuando eso se firmó no era todavía ministro de Economía Amado Boudou. Esta contratación aparece poco después de que Amado Boudou asumió como ministro de Economía y ahora vas a entender por qué. ¿Qué es de...? Bueno, vamos, Deolfan. Bien, ¿qué es Deolfan? Acá lo tenés. Alejandro Van der Broele, señalado como testaferro de Amado Boudou y dueño de Deolfan. Esta empresa, que era virgen hasta este momento que le hizo este trabajo a Formosa. Talonario virgen. Talonario virgen, virgen en la FIP, virgen de talonario. Se queda después con el 60% de Chicone. ¿Te acordás de Chicone? La ex calcográfica por la cual Amado Boudou termina condenado por corrupción. Dueño de Deolfan, el dueño era Alejandro Van der Broele. Y lo que siempre sospechó la justicia es que Alejandro Van der Broele siempre intervino por decisiones de Amado Boudou porque habían intereses compartidos. Y acá te doy otro dato también. ¿Sabés qué número de factura emitió Deolfan cuando le cobró al gobierno de Formosa? 003, pero porque las primeras dos las hicieron mal y las anularon. Se hicieron mal y anuladas. Es decir, la primera factura real de Deolfan fue para el gobierno de Formosa, que le cobró un total de 7.7 millones de pesos por esa consultoría. Que en aquel momento, aquel cambio eran casi 2 millones de dólares. Exactamente. Hasta acá vos dirás, bueno, pero fue una consultoría, una empresa. Está bien, Alejandro Van der Broele, que después se lo señala como testaferro, pero dirás, no hay demasiadas rarezas llegado al caso, más que estas sospechas, ¿no? Pero lo que sucedió es que cuando la justicia acá en Comodoro Pi avanzó con la causa, detectó lo siguiente. La justicia probó que esa consultoría no existió, que fue solo una simulación, y muchos años después, el propio Alejandro Van der Broele, que se convierte en arrepentido, confesó que alrededor de esa maniobra hubo sobornos. Esto es lo que siempre sospechó la justicia federal acá en Buenos Aires, que toda esta maniobra fue para cobrar coimas y simular un trabajo que Deolfan realmente nunca hizo, porque además no se le conocían antecedentes para hacer consultorías de deudas provinciales. Y después, lo llamativo es que esa empresa, una vez que cobró ese dinero, se financió y terminó comprando tiempo después la máquina de hacer billetes. ¿Cómo se llama este programa? Solo una vuelta más. Por eso esta transfugueta tiene una vuelta más. Y es que del retorno, hubo un retorno a un funcionario formoseño también. Claro, hubo un dinero que ingresó a una cuenta de un hombre cercano a Gildo Infram, pero analizar todo esto que yo te estoy contando... Gildo Infram pagó una consultoría, llega Deolfan, que también le retorna vía un funcionario. Exactamente, eso es lo que dijo el juez Ariel Lijo. Lo que sucede... ¿Eso lo comprobó Lijo? Eso lo comprobó el juez Ariel Lijo, los indagó a todo. Faltaba resolver la situación procesal. Es decir, el juez estaba a punto de procesarlos realmente. Pero en el medio, la causa se fue a Formosa por un pedido del propio Gildo Infram. Una justicia que responde claramente a quien gobierna hace más de 26 años en esa provincia. ¿Y por qué acepta Lijo devolver la causa que pareciera una causa federal a Formosa? En principio porque le dio la razón en una parte de los argumentos a Gildo Infram, porque Gildo Infram decía, si yo soy gobernador de Formosa, está involucrado el ministro de Economía de Formosa, está involucrado dinero de la provincia, la causa tiene que investigarse en la provincia. ¿Pero qué pasó con Van der Broele, que había dicho, sí, hubo, yo me acogí a la figura del arrepentido, sí, existió? No, ¿Cómo se sale de ahí? Lo que sucedió es que el juez Ariel Lijo dijo, bueno, todo lo que tenga que ver con Formosa, que se vaya a Formosa. Y lo que tenga que ver con los funcionarios nacionales, como Amado Boudou, que se quede radicado acá en Comodoro Pi. La Cámara
que es la instancia superior, dirimió la situación y dijo, no podemos tener 2 expedientes por separado, váyase todo Bien, claro. a Formosa. Bien. Pero acá hubo un dato que no es menor. El 21 de noviembre fue sobreseído a Gildo Infran. Pasaron varios meses, nadie supo de esta resolución, nadie apeló esta decisión. Entonces el sobreseimiento quedó firme y al quedar firme el sobreseimiento sobre Gildo Infran, es decir, la maniobra ilícita no existió, todos los demás acusados, entre ellos Amadou Boudou, también quedó libre de toda culpa y cargo. Todos sobreseídos, todos zafaron. Bien, no es todo, tenemos más de esta cuestión. Acompáñenme, voy a ir a la mesa, se suma Rolo Barbano. Buenas noches. Bueno, recuerdan, las cosas en Argentina nunca se terminan de ir. Uno dice, pero esto es como muy de la década pasada. Bueno, está entre nosotros porque no se resuelve o se resuelve así como acaba de contar Lucía Salinas. Bueno, Gildo Infran, Sí. al que vos recién estabas ahí charlando con Lucía y viendo la foto, ¿dónde estuvo? En la gira que te contábamos los otros días con Jessica, de Guado de Pedro, el ministro del Interior, canciller alternativo y toda esa historia, junto a gobernadores, se lo vio muy afianzado y muy cerquita de Guado de Pedro, el ministro de la Cámpora en el gobierno nacional. Bien, vamos a hablar con Martín Hernández, es el presidente de la Unión Cívica Radical de Formosa, es uno de los denunciantes junto a Luis Naidenov. Martín Hernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bien, ¿cuáles son sus impresiones sobre este fallo de la justicia formoseña? Bueno, claramente que se trata de un escándalo el fallo, un escándalo el proceso con el cual, como bien explicó Lucía, llegó a Formosa la causa. Un escándalo porque claramente se materializa la obscenidad de garantizar la impunidad en una causa tan emblemática de corrupción, no solamente en Formosa, sino en el país. Una causa en donde claramente quedó acreditado que hubo sobornos, que hubo cohecho básicamente es coima, y quien lo acreditó nada más ni nada menos fue quien vino a buscar el dinero, el propio Alejandro Van der Bruele, que dijo en la causa que todo fue una farsa, que fue una pantalla para llevar dinero de los formoseños para finalmente comprar chicones. Con el detalle, obviamente, en el medio, que por supuesto también volvió un 30% al expresidente del Banco Formosa, Martín Cortés, como lo que se conocía el retorno de la coima para quienes participaron de la operación en Formosa. Lo cual, digo, todo es un escándalo bochornoso, insisto, gravísimo en términos de garantizar la impunidad. Y en esto también, haciendo un poco referencia a lo que hacía Lucía, que bien lo relató al describir cómo fue el proceso de esta causa, uno de los mayores problemas, o creo que la clave, tiene que ver justamente con el comportamiento que ha tenido la justicia federal en Formosa respecto de la causa. Porque lo que dijo la Sala Primera de la Cámara del Crimen de Buenos Aires es que la causa venga a Formosa y que sea la justicia federal de Formosa la que investigue y la que lleve adelante la investigación en esta causa. Lamentablemente, la jueza federal, el número 2 de Formosa, la doctora Belén López Macé, no hizo caso a este fallo, incumplió el fallo, se deshizo de la causa y finalmente termina posibilitando que al llegar a la justicia provincial no haya más nada que hacer, digo, en términos de que se sabe que una justicia obscenamente comprometida y sometida al poder político de Infran no iba a terminar de otra manera que como terminó, con todos sobreseídos y en un escándalo que, por lo menos para nosotros, no termina aquí, sino que vamos a seguir intentando que finalmente haya justicia en esta causa. Rolo Barbano. Martín, buenas noches. Por lo que sabemos, el fiscal no apeló tampoco el fallo donde se sobresee a Infran, a Boudou. ¿Hay alguna chance de que esto pueda revertirse? Y también le quiero preguntar, los funcionarios que intervinieron a nivel judicial y de la Fiscalía en Formosa, ¿qué vínculo tienen con Infran? ¿Alguno fue nombrado durante su gestión? ¿Tienen vínculos concretos en cuanto a antecedentes políticos? ¿Qué nos puede explicar sobre cómo se logra esta impunidad
en Formosa? Bueno, esta impunidad es propia de un poder judicial sometido, como lo dije. Digo, todos los funcionarios judiciales actuales fueron nombrados bajo la gestión Infran. Recordemos, más de 25 años en el poder, la inmensa mayoría, si no todos, son y fueron nombrados por Infran. El fallo es, como lo dije, un escándalo, es un mamarracho jurídico en términos claros, porque ni siquiera en 20 hojas, en 20 páginas, perdón, que dura o que se relata el sobreseimiento, no hablan de Van der Broele. En ningún momento No lo mencionan. lo describen a Van der Broele como parte de esta maniobra delictiva. Digo, en ningún momento hacen referencia a él. Claramente, en ningún momento hacen una merituación de las pruebas, en ningún momento se refieren a todo ese proceso escandaloso, esa maniobra escandalosa que se vivió respecto de cómo entregaron estos 7,6 millones que, más allá de que sea mucho, actualicemos, hoy son 400 millones de pesos por un asesoramiento. No hace referencia absolutamente nada de esto. Entonces, y está claro que no lo haga. Un asesoramiento que no hacerlo, se hizo, además, Martín. Digo, esto es importante, lo marcaba recién Lucía. Pero digo, me interesaba saber a nivel local cómo son los vínculos, cómo arregla una causa Infran en su provincia, porque si no, no le ponemos nunca nombre a nada y parece que es toda la justicia, y acá se trata más bien de no robar, sino de encontrar al juez amigo que te haga el favor cuando llegue el momento. Es que todos los jueces en Formosa son amigos. En Formosa, no te olvides que en pandemia, y creo que todos saben lo que pasó en Formosa en pandemia, sí, el propio Superior Tribunal de Justicia dijo que no podía controlar al Poder Ejecutivo. Es gravísimo en términos institucionales, gravísimo en términos de valores republicanos lo que pasa en Formosa con la justicia, absolutamente sometida al poder político. Hoy, quien se anime quizás, digo, a hacer alguna o a sacar algún fallo en contra de Gildo, obviamente que tendrá la mayoría absoluta del jurado de enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura y de la Legislatura, haciendo lo que tiene que hacer para garantizar la impunidad en Formosa. Entonces, claramente hay una situación de gravedad institucional en Formosa respecto del sometimiento del poder político en la justicia que garantiza, ¿no?, la impunidad, que garantiza este manto de corrupción respecto de todos los actos ilícitos que se producen o se pueden producir en Formosa. Lucía. Martín, ¿qué lectura haces de este fallo que se conoció 5 meses después? Porque eso también es un dato. ¿Crees que se buscó ocultar una resolución para que no haya instancia para que alguna de las partes que no estaban de acuerdo apelen la decisión y que no se llegue a este sobreseimiento que ahora está firme? Esta es la realidad. Ahora realmente están todos sobreseídos con firmeza. Sí, a ver, claramente parte de este proceso, de esta causa, una de las claves ha sido este manejo absolutamente oscuro por parte de la justicia en general, digo, del Poder Judicial, tanto federal como en la provincia. Es un escándalo que hace 6 meses se haya dictado un fallo tan importante y nadie se haya enterado. No sé, este expediente estaba en la oficina, en el despacho del juez, ni siquiera figuraba en sistema. La jueza federal ya nos había denegado en diciembre acceso a la información sobre resoluciones judiciales. Martín, permitime que te interrumpa y quiero pedirte contundencia y síntesis en esta pregunta. ¿Cuál es el servicio que le presta Infran a este gobierno u otros gobiernos para que, aún siendo tan cuestionado y tan señalado por cosas a veces muy groseras como esto que estamos viendo, igual se lo sostiene? ¿Para qué le sirve al armado peronista Infran de una manera tan contundente que es sostenido tan firme? Bueno, a ver, básicamente números en el Congreso, los senadores, los diputados nacionales y todo lo que se puede hacer en Formosa sobre la base de impunidad. Formosa es una plaza en donde la impunidad está garantizada, en donde los negocios, y acá Formosa fue una de las provincias, y en esto también lo sabe Lucía porque ha investigado, donde más obra pública ha habido, más obra pública vinculada a la corrupción. Lázaro Báez, Biancalani, Cristóbal López, rutas que fueron concesionadas a amigos, sin control, con todos los pagos, el modus operandi del kirchnerismo, con el adelanto financiero, todo. Entonces,
tiene que ver también con forma de financiamiento de la política kirchnerista, ¿no? Entonces, y de los gobiernos que en general eligen a Infran como un aliado. Martín Hernández, gracias. No, por favor, a ustedes, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Bien, antes de pasar a lo próximo, me gustaría darle una costura más a esta cuestión. Porque, ¿qué piensa Osvaldo? No, de esto? estaba pensando, justo quería haber preguntado, pero antes de las elecciones vimos a Paula Bernini cuando fue a Formosa y mostró un incipiente movimiento de jóvenes que estaban muy enojados con Gildo Infran, y lo que nos decían eran los hijos de aquellos que trabajan para Infran. Lo que están viendo es que ese futuro que pueden tener otros chicos de otras provincias, ellos no lo van a tener. No les alcanzan con ser hijos del sueldito que les puede dar Infran. Digo, quería saber ese movimiento, digo, porque los chicos sé que las nuevas generaciones sé que se siguen moviendo. Desafiando el statu quo. Pasa que evidentemente es muy difícil, porque por todo lo que decía recién el entrevistado, está todo cooptado. Digo, es imposible pensar en un consejo de la magistratura. Digo, nadie le va a hacer nada a esta gente, son todos ellos. No, vos preguntabas recién por qué lo apoyan a Infran como si hubiera algún tipo de incomodidad. Infran es un prócer en el peronismo. En el Partido Justicialista hasta hace poco ocupó el cargo de presidente del Congreso. Tiene cercanía con Cristina Kirchner, pero también con Alberto Fernández, se lleva bien con los gobernadores. Formó parte de la renovación peronista, una de las tantas que hubo. Y no es que le genere incomodidad, sino que apoyan mucho de lo que hace. Guillermo Moreno dijo... No, pero cuando fue en la cuarentena, antes de eso, cuando fue la cuarentena, tuvo muchísimas objeciones. Pero lo bancaron. Alberto lo puso como ejemplo. Claro, Alberto Fernández dijo que era un manejo ejemplar. Claro. Dijo que el modelo de Formosa era el que nos iba a salvar a todos los argentinos de morir. Y después lo mostró, y Osvaldo lo ha documentado mejor que nadie, las muertes que hubo por ese modelo que incluía campos de concentración de gente que llegaba de otras provincias. Guillermo Moreno dijo, hay que sacarse el sombrero y arrodillarse porque entramos al palacio del peronismo cuando entramos en Formosa. ¿Pablo? No, es un prócer del peronismo claramente, es intocable. Hay que acordarse siempre, en estos discursos progresistas, la innumerable cantidad de actos de Cristina, presidenta con Gildo, nombrándolo, mi amigo Gildo, mi amigo Gildo decía Alberto, digo, es intocable. Y recordemos que a Cristina le encanta todo ese... De hecho, el viernes va al Chaco a recibir un honoris causa y se va a mostrar con Capitanich. A ella le encanta eso y no tiene ningún tipo de ruido con ninguna de estas cuestiones que tan bien relataba, rescataba Rolando Osvaldo. Es cierto lo que decís. Cristina no tiene ningún problema con todos los caudillos provinciales, pero tampoco aquellos más progresistas, militantes más progresistas tienen problemas con ese es el tema. Digo, ¿vos escuchaste a los intelectuales estos que hablan en la Feria del Libro? Bueno, ahí hay una validación a partir de la cuestión electoral. La respuesta siempre es esa, ¿no? Porque les representa un triunfo garantizado siempre, pero respecto a lo que pasó con la justicia, esto era un final anunciado. Gildo Infran sabía que en el momento que se llevaba la causa Formosa, esa causa se iba a cerrar. Gildo Infran acumula al menos 10 causas por corrupción en su provincia que nunca avanzaron y algunas ya tienen más de 8 años. Por el manejo de la cuarentena terminó con 4 denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco pasó más de ahí. Las chicas embarazadas. Gildo Infran maneja su territorio como nadie. Yo quiero volver, Sí, pero quiero marcar este punto. La causa la tenía acá Comodoro Pi. La tenía Ariel alguien Lijo, decidió darse. y decidió desprenderse de una parte, y después la Cámara Federal le mandó todo servido en bandeja a Infran, sabiendo que inevitablemente el resultado también tiene era que terminaran todos vínculos Gildo absueltos. Infran, que es alguien del poder permanente, tiene vínculos con Comodoro Pi. Por supuesto. Bueno, por eso digo que hay que mirar no solo a la justicia de Formosa, que sabemos que está de rodillas porque fue nombrada por Infran, sino a Comodoro Pi, que tanto lo bombardea a Cristina, pero también salva a sus aliados de causa Bien, yo les hago esta pregunta a ustedes. Ustedes dicen que para Cristina no hay un costo reputacional, que para Alberto Fernández no hay un costo reputacional. Para la parte progresista que integra el gobierno, esto no tiene costo reputacional. No lo fue nunca. ¿Cuál es la parte progresista? No, claro. Pero yo te digo, Eve de Bonafini. No hay un ministerio de la... No hay Milani. Pero te puedo poner una lista, podemos hacer una lista. Milani, entonces todo se resuelve en la contradicción de, bueno, vamos a ponernos un broche en la nariz y hacer silencio un ratito, porque peor es el neoliberalismo y que vuelva a Macri. Pero Diego, hoy Eve de Bonafini dijo...
a Guzmán lo quiero trompear. Sí, Imagínense impresionante, Eve impresionante la Bonafini violencia de eso. diciendo, lo quiero trompear a Guzmán. Así dijo, esperen, Ahí y está. terminás A ver, el razonamiento. míralo, Hoy mirá. lo tenemos a este ministro, Lo pedís, lo tenés. ministro de Economía, que parece más ministro de los yanquis que de nosotros. Nos mienten el presidente y él. Si ahora, por suerte, tenemos esta presidenta, que la queremos presidenta para siempre, vitalicia, nuestra querida Cristina. Ella, aunque sea lo que sea, va a ser presidenta siempre en nuestro corazón, que es brillante en lo que hace y nos da mucha esperanza. Hoy estamos viviendo un momento muy difícil, pero tenemos que tener muy claro que Alberto está pateando para otro lado, no para el que nos prometió. Guzmán, que es un descarado, que es un hijo de buena madre. Yo, la verdad, a veces me da ganas de tenerlo cerca para trompearlo. Aunque sea, les juro, me da ganas de pegarle esa cara de piedra que tiene cuando habla, que parece que nos está diciendo que no va bien. Por Bien. eso, la representante máxima, junto con Estela de Carlotto, para el kirchnerismo de los organismos de derechos humanos, dice que le gustaría trompearlo. Vamos a trasladarlo para el otro lado, que un opositor dijera esto. Hoy sería un escándalo y teníamos a la ministra Isa Gómez Pidiendo la Alcorta renuncia. diciendo barbaridades. No, todos los ministros tendríamos. No, diciendo a la además, ministra de para género, la ministra de género que ante determinadas cosas se calla Hay absolutamente la un boca. punto que no es menor y barbaridad. es por qué Cristina Kirchner va a criticar cómo maneja la provincia Gildo Infran si el manejo de Formosa es un manejo de provincia absolutamente similar a cómo se maneja la provincia Voy de de Santa vuelta, Cruz. Lucía. Claro, Yo Fran, no pero tengo déjame expectativas de que... pero Yo no tengo expectativas de que Para mí Cristina no es Kirchner menor esto, porque Santa Cruz y Formosa, los dos extremos del Son país, son las espejos. provincias que tienen 80% de empleo reelección público. indefinida de gobernador, ley de lemas, la misma fuerza gobernante hace más de 27 años. Lo que decía Ceci recién, 78-80% de la población viviendo solo del empleo público. Son dos espejos. Pero lo que yo estoy diciendo es, ¿no hay una reflexión de los que del progresismo que vota al frente Pero de si todo Eve de con Bonafini esto? está pidiendo el modelo que planteó Diego, Lucía, que existe no la en la incluyo, provincia. no la incluiría yo en el Cristina progresismo. Diego, ¿No? en este Para mismo los- programa, para los representantes en el momento de la cuarentena, entrevistamos a Victoria Donda. En ese momento, digamos que es una de las figuras que se muestran como progresistas al respecto, en ese momento le contamos lo de Mauro Ledesma, el muchacho este de 23 años que tuvo que se ahogó cruzando el río Intentando llegar a su casa. porque no podía volver a su casa. Y le contamos esto que estaba mostrando Paula Bernini, que era toda esa gente que hacía meses que estaba abajo de un camión, que llovía y estaba abajo de un camión. ¿Y qué nos contestó Victoria Donda en ese momento cuando le dimos el nombre de las personas? Dijo, pueden mandar un WhatsApp al INADI. Señoras que hacían 8 meses que estaban abajo de un camión y no podían cruzar un puente. ¿Te parece que el progresismo le interesa algo? Cuando es Fran? de su propio signo político no hay violaciones de los derechos humanos. ¿Por eso qué digo, aplaudieron a Sacomano en la Feria del Libro, Osvaldo, te parece? Por esto mismo, porque tienen una idea de si es nuestro, nosotros somos buenos, gritaba Milagro Sala cuando le robaron la cámara a No la hay una Nata. idea, y esto lo hemos dicho 70 veces en el programa, de la contradicción principal y la secundaria. La principal es que vuelva el neoliberalismo. Hagamos silencio prudente, No, porque si ahora agigantamos una interna, entonces vuelve... No, porque esa hizo interna se Macri. puede Eso es una agigantar linda- para miles de cosas. Eso es un lindo paquete ideológico para que no sepamos que en realidad son gente que viven con muchos subsidios, que tienen mucho Privilegios. Mucho No, privilegio. pero y que tienen- hay un punto en que la explicación que se dan es una contradicción de segundo orden, Sí, tercero esa orden. es la explicación, pero por abajo Sí, siempre hay un Esperá, cheque. espérese, ¿qué Sí. quiere decir de Sí, segundo pero siempre hay un orden? cheque Bueno, básico. hay dos cosas. Primero, el objetivo central es el apoyo al gobierno o a Cristina o a lo que fuera. Segundo, la validación. Lo decide la jefa. La jefa sabe. Es un acuerdo político en su momento cuando acordaron con Menem en La Rioja era mala palabra. Estoy hablando de una elección hace años atrás. Bueno, la jefa, pragmatismo, es para un fin mayor. Hay toda una explicación que se da. Es para un ese- fin mayor. Sí. Es para sí. ¿Cuál es el fin mayor? El En cheque. está bien, esperá. En el enunciado. Sí. En el enunciado épico. ¿Cuál es? En el caso de Gildo el Infran. fin superior.
No, bueno, venga la derecha. Bueno, ahí está. Pero Diego, incluye, Pero el fin mayor incluye Cristina Eterna. Lo que nosotros le Vitalicia, cuestionamos lo dijo a Eve de Infran Bonafé. Lo dice Eve, es Vitalicia. que pase lo que pase en la provincia, muera gente ahogada tratando de volver a sus casas, igual gana elecciones porque tiene a toda la población viviendo del Estado y no acepta la competencia de los privados. ¿Se acuerdan los que salían acá a hablar? Dueño de una hamburguesería que decía, Infran no me deja trabajar porque no quiere competencia. Sí. Bueno, eso es bueno para ellos. Pero ¿cuál- para el kirchnerismo que busca a Cristina para siempre. Pero Por ¿qué eso nunca, contradicción por eso nunca mayor? Guillermo Sacomano, por eso nunca Guillermo Sacomano va a hablar de Mauro Ledesma. Pero ¿por qué contradicción mayor hay que Amado Vudú, vicepresidente vestido con el esquema de ropa para todos, yendo a 678, cuando vive en Puerto Madero, como la gran mayoría Llegó a de la los política por la funcionarios UCD. kirchneristas? Llegó a la yendo política de la UCD. Teniendo, pero viviendo en Puerto Madero. Digo, ojo, yo no tengo nada contra Puerto Madero, me encanta, me parece el barrio más hermoso de la ciudad de Buenos Aires y conozco gente que vive ahí y Hacía lo más ganó tanguero. honestamente. Pero digo, el tema es que seas tan hipócrita de hablar, de vivir todo eso, intendentes, funcionarios, ministros y lo que es muchos con departamentos prestados, no solo Alberto Sí, Fernández con obvio. departamento prestado, ministros y funcionarios con departamento prestado. ¿Y quién le presta a los departamentos? Gente poderosa en virtud de favores que le han hecho durante su paso a la función pública. Eso es ser careta, ¿eh? Eso no es ser progre. Eso es ser careta. Y no es ser pobre tampoco. Bien. No, tampoco. Gracias por ayudar. Sería una buena oportunidad para hacer, digamos, tu depuración. ¿Vos volvimos mejores? Dale, acá estamos esperando. Depurate, eliminá las toxinas dentro de tu espacio político y entonces vos me demostrás que volvés mejor. Y eso va también para una hipotética o eventual vuelta de otro espacio político. Es decir, va a tener que demostrar que no va a incurrir. Pero ahora, el tema moral es fundamental acá. Pero ¿qué Bueno, tema pero moral hay de Bonafini sigue autorizada a hablar cuando todavía no explicó bien lo que pasó con Sueños Compartidos? Con fondos del... Estamos hablando de hace 2 periodos de gobierno. ¿En qué Y está? eso también se mira para otro lado Hablando de y no Lucía, pasó. ¿en qué está eso? Sueño compartido se compartido? está elevada a juicio oral y sucede lo que sucede con tantísimas otras causas de corrupción que tienen ya 4 o 5 años de elevación a juicio, tribunal asignado, pero no avanzan, no progresan. El famoso tiempismo que manejan muchos jueces. Claro. Y La el cronoterapia. Exacto, la cronoterapia. Pero es lo que dice importante es ser Rolo. amigo del juez. Y los Este es el jueces tema. que te van a decir, no, tenemos pocos recursos, estamos colapsados, justo no para esa podemos causa. avanzar, justo para ese tipo de causas, pero hay un punto central, un poco lo que decía Rolo, la figura de Amado Vudú. Amado Vudú es el primer ex vicepresidente de la Nación condenado por corrupción y no cualquier hecho de corrupción. La justicia lo acusó de haberse quedado indebidamente con la ex calcográfica Chicone, que era la fábrica de imprimir billetes, y nunca lo condenó nadie de su espacio. Y la Corte Suprema por unanimidad dijo, sí, este señor robó. Robó y le hizo daño al Estado cuando era ministro de Economía, vicepresidente de la Nación. Y ahí está, una persona que puede fundar un partido político, que critica las políticas del actual ministro de Economía, que puede criticar a cualquiera, a la justicia, a la Corte Suprema, pedir la renuncia de los ministros, y nadie del espacio pronuncia ni dice nada sobre un ex vicepresidente de la Nación condenado por Sí, corrupción. Porque Dicen no era un soberanía. corrupto. No, era un soberanía compañero monetaria. que estaba en la mala. Lofer. Claro, Lofer, Era un eso compañero que dicen, estaba en la perdón, mala. dicen, pero dicen Todo Lofer. Lofer. Bien, Todo yo creo que es el momento del teléfono. Opa. Aló. Aló. Amigo. Amigo. ¿Y usted? Con fe, con esperanza, con optimismo, le quería anunciar que vamos a inaugurar la estatua de Gildo en Villa Lañata. era ahora. Sigue estando ¿Estatua la de cera? ñata. Todo sigue eso. ¿Está bien? Sigue estando la ñata. Tenemos, sí, el Museo de Villa Lañata. Cuando quiera venir a visitarlo, Diego, no hay ningún problema. Bueno, ¿y cuál es el plan, Scioli? ¿Qué quiere volver? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no se queda ahí que es agradable Brasil? Está lo con Federico tratan Val, bien? Diego, ahora. Estuvo ocupado con En Río de Federico Val. Janeiro, Federico Estuve Val. ayudando a Fedeval. Sí, lo estuve ayudando porque es un amigo, una persona del medio artístico que se esfuerza. La quiero mucho a Carmen también. Y Epa. Ministro bueno, de estoy farándula. acá para ayudar a todos. Viejos tiempos, ¿no? Bien, ¿cuál es el plan? Cuando Scioli Como sueña... sabe de León, ¿eh? De León. Padrastro. Cuando Scioli sueña lo grande, ¿qué sueña? ¿Con un Sí. retorno a Argentina? ¿Con que Bueno. si hay una renovación del gabinete lo tomen en cuenta? ¿Cuál es un sueño, algo que usted pueda contar? Candidatura. Bueno,
de a poco Alberto se está despertando hablando de sueño, porque se dio cuenta que hay que volver al equipo de Néstor, la Baña para ordenar la economía y el Pichichi para traer paz a los mercados. Pasa a los mercados. Un minuto. No se rían, no se rían. Scioli, aguárdeme en línea. ¿Es cierto que tantearon a Roberto Labaña? Les pregunto a todos los que están y tengan información. ¿Es cierto? Esto lo publicó el amigo Olivera en La Nación. ¿Es así? Hay diálogo cada tanto de Alberto Fernández con Roberto Labaña. Ahora, de ninguna manera Roberto Labaña... No, Labaña no va a querer, pero lo fueron a tantear. Lo publica Francisco Olivera, colega de La Nación, de fuentes, según dice él, cercanas a Labaña, cerca del presidente, niegan un ofrecimiento. Yo no tengo más información que esa. ¿Vos si aporta, desmiente, confirma? No, no lo veo a Labaña aceptando. Labaña no. Labaña, sí, él ofrece a Marco. Él ofrece a Marco, pero Claro. no se lo estarían comprando. Bien, a ver, Pichichi, señor Pichichi. ¿Lo Bueno, escuchó? yo estuve hoy en la UIA sacándome fotos. Muy buena gente, tirás un subsidio, no toca el piso. Pero yo me vine a casita de nuevo, porque Brasil es mi segunda patria. Ah, está bien, no sabía Así eso. que Yo pensé cuando que quieran Italia, venir a pensé que transmitir el Italia. equipo de Solo una vuelta más, Sí. lo pasamos todo como viático de la embajada, la caipirinha, el Hawaiian Tropic, todo. Ay, viene el Hawaiian Ni tienen Tropic. que tocar la billetera. Ah, Pichichi se encarga de todo. ¿Eh? Está muy bien. A Brasilia, ¿no, Sí. Diego? A Brasilia, la embajada está en sería. Brasilia, no estará en otra ciudad. Está en Río. Pero podemos hacer una escapadita a Trancoso. Ahí está en Río. Esperanza. Escuchame una cosa. Ahí. ¿Cuál es Porque yo concentro lo mejor de todos los espacios políticos argentinos. Soy pragmático y amigo del Papa Francisco, como los peronistas. Soy dialoguista y con buenos modales, como lo de Juntos por el Cambio. Y soy menemista y liberal, como Milei. Oh, Es como una síntesis de Es todo. como una- Y mirá cómo me hago el nudo en la corbata, digo. Mirá, ¿verdad? Pero eso lo hizo en Tinelli. Eso lo hizo en Tinelli. Casi gana la elección. Mirá. Lo hizo en Tinelli. Mirá. Casi sale presidente de los Y argentinos. bueno, sí, total, la gente en este país no tiene memoria. Lo vuelvo a hacer y me votan de nuevo, amigo. La que le hizo el nudo en la corbata y fuerte muchos años fue el primero Néstor y Ahí va, ahí Cristina. va, ahí va. Sí, Mira, 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 aprendió. mira, 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 Lo mira, mira, tenían mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Oh, Tranquilo, mira, mira, tranquilo, mira, mira. Daniel Osvaldo, tranquilo. Mira, 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 como hacía Bilardo, ahí va, ahí va, eso. Tranquilo. Ahí va, Pero usted iba a ser, en un momento iba a ser el Mandela argentino que iba a unir a los negros con los blancos. ¿Usted Bueno. sigue con esa idea o no? Sí, Lo he dicho por sí, usted y por su equipo real. Esta misma frase, Mandela. incluso con Así el es. agregado cromático, ¿eh? Negro, blanco, colorado, rojo, naranja, amarillos, a todos los voy a unir. El Y ahora- miércoles la reunión de gabinete, ¿no? Sí, vuelve Me la invitó reunión de Mansur. gabinete. Sí. Capaz que llego más temprano que Alberto, ¿eh? Bueno, pero... ¿Y pero qué quiere hacer ahora que está en medio escorado el barco? ¿Se va a subir ahora? No es momento. ¿Por qué no espera que vuelva la calecita otra vuelta más? Otra sortija. Mira, ya ¿Qué va a hablé hacer? con Sergio y con Horacio y los dos me dijeron que me darían el apoyo. Me darían. ¿Para qué? Los dos. ¿Para qué? Sí, ¿para cosa? qué? Sí, para ser presidente, amigo. Escuchame. ¿Los Pimpinela tendrían Pero, ministerios? pero escúchame, amigo, al lado de Axel y al lado de Alberto soy Pichi Churchill. Bueno, Y un muchas poco de razón gracias, tiene, Diego. Pichi Churchill. Gracias. Amigo. Gracias, Ameo. Bueno, muy bien. Nos metemos en un tema no gracioso ni muy simpático, provincia de Buenos Aires. El sindicato de Baradel reparte cuadernillos en las escuelas que pueden tener un carácter de adoctrinamiento con el argumento del homenaje a 45 años de la Madre de Plaza de Mayo, etcétera. Está Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Bien, Osvaldo Bazán. Sí, uno de los cuadernillos dice, por ejemplo, propuestas para trabajar a nivel inicial y primario para los más chiquititos. Canción Pañuelito Blanco de Canticuénticos. Y después dice propuestas para trabajar, presentan en nivel primario
un video de Tati Almeida, otro de Vero Jarash, y para trabajar juntos, crear una expresión artística que muestre la lucha de las madres de Plaza de Mayo y un saludo al cumplirse 45 años de su primera marcha en Plaza de Mayo, elaborar distintos formatos, videos, cortos, audios, dibujos, mensajes para las madres de Plaza de Mayo, investigar por qué y cómo las madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse y a manifestarse. Esto para chicos de nivel primario, ¿no? Cómo surgió y qué significa el pañuelo blanco, averiguar qué actividades realizan en la actualidad las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, o sea, qué actividades realizan en la actualidad. Y a partir de todo lo visto, elaborar preguntas para realizar una entrevista o a algún familiar sobre la dictadura cívico-militar del 76, por Bien. ejemplo. Y en algún momento nombra neoliberalismo y hay con algún carácter finocchiaro, ¿no? Contra el mundo empresa. ¿Tiene ese carácter también? A ver, nosotros hoy presentamos un repudio en la Cámara de Diputados, lo mismo hicimos para el 2 de abril, lo mismo hicimos para el 24 de marzo, porque CETERA, que es el gremio de Baradel, que en la provincia de Buenos Aires se llama SUTEBA, sí. Esto lo hace en todo el país, ¿sí? Esto de entrar en las escuelas adoctrinando, porque CETERA es el brazo educativo del kirchnerismo. Lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires tiene, digamos, una repercusión, igual que la ciudad de Buenos Aires, muy superior a la de otros lugares del país. Pero lo que hacen ellos es apropiarse de valores, ¿no? Que nos pertenecen a todos los argentinos, porque yo no creo que nadie, por ejemplo, en esta mesa crea que haya estado bien el golpe militar en 1976, no creo que ninguno de nosotros hayamos apoyado que se vulneren los derechos humanos en esa época o que se maten a los miles de argentinos que se mataron. Son valores de todos nosotros. Pero sobre eso, después comienzan a emparentar a gobiernos elegidos democráticamente con la dictadura militar. ¿En esos cuadernillos En todos también? esos cuadernillos, sí, en esos cuadernillos específicamente. Como frases como, por ejemplo, ¿cuáles? Y, por ejemplo, el neoliberalismo macrista, mismo ideología de Martínez de Oz en la dictadura que nos llevó a la deuda externa. O sea, lo mismo que la muestra la ESMA. Es absolutamente igual, Ese tono. con una diferencia, que vos a la ESMA podés ir o podés no ir. Acá tenés que... Acá digamos, estás en el tenés aula. un público cautivo fijo. ¿Pero por qué usted va a dar contenidos? Sí. Claro. Bueno, Y acá está la gran pregunta. Osvaldo, no me retes a mí, que yo me peleé 4 años por esto. No, A estoy preguntando. Pero digo, ¿Cómo debería...? A ver, ordenemos porque lo que pregunta Osvaldo es el momento crítico de esta conversación. ¿Cómo debería ser el mundo como el mundo es? Los gremios pueden sugerir contenidos, coparticipan en el armado de la currícula educativa. ¿Quién decide qué estudian nuestros hijos en los colegios? el Estado. El Estado debiera hacerlo, ¿sí? Ahora, yo hace un rato dije algo que lo vengo repitiendo hace muchos años, ¿sí? Vos sos testigo, Jessica, porque lo he hablado muchas veces con vos. El gobierno kirchnerista, los gobiernos kirchneristas tercerizan la educación en CETERA. Y CETERA es un gremio kirchnerista, ese brazo educativo. ¿Y qué hacen? Adoctrinamiento. ¿Qué es el adoctrinamiento? Porque todo el mundo habla, a veces se confunde con la libertad de cátedra. No, el adoctrinamiento son las acciones planificadas, estructuradas, masivas, en orden a formatear la subjetividad de los chicos para que solo puedan pensar de una sola manera. Y toda la lógica ceterista está basada en un pedagogo marxista brasileño llamado Paulo Freire, que en la década de 60 escribió un libro, La pedagogía del oprimido, que ¿qué decía Paulo Freire? Que como las clases oprimidas ya no dialogaban entre sí, no tenían conciencia de clase, el docente era el agente revolucionario que inculcaba a los chicos para que los chicos llevaran esto a la casa y los padres volvieran a dialogar entre sí creando conciencia, ¿no? Ahora, ¿cómo llega el cuadernillo? Ahora, esto. Concretamente, hay cuadernillos, se elaboran, esos se entregan en los colegios y el director decide si se los baja a los maestros y los maestros cada uno decide si lo da en clase o no lo da. Es muy o difícil. es obligatorio. A ver, hay una presión muy fuerte porque esto, primero, creo que estos son cuadernillos digitales, ya no es papel. Ahora, el ministro Gileoni, el gobernador Kicillof, ejercen una presión tal a través del cuerpo de inspectores, un ministro cuando llega nombra a los inspectores,
De forma tal que es muy difícil resistir esta presión. Y el adoctrinamiento se produce en el aula. Cuando se cierra la puerta del aula, ahí es donde se produce el adoctrinamiento. Y vos recién me preguntabas, Diego, claro que un gremio no tiene que producir contenidos educativos. Un gremio en cualquier país civilizado solo discute con el gobierno condiciones salariales y laborales. Fíjense ustedes que hace poco el ministro Persic propuso tener 1 hora más de clases. Y yo salí a apoyar fuertemente esa medida, porque creo que es necesario. Baradel dijo no. Y se creó una comisión. Bueno, en ningún país del mundo un gobierno discute con un gremio si puede haber 1 hora más de Pero clase. ahora sería algo más macro, Alejandro, pero acá, como padre, ¿yo cómo hago para saber si en la escuela de mi hijo, El a contenido puerta educativo, cerrada, ¿quién le lo dan este define? cuadernillo o le dan lo que dice la currícula oficial que baja el Ministerio de Educación? Bueno, ¿Esto pasa en el aula? Rolando, ¿Pasa cualquier cosa y no hay forma de intervenir? A ver, primero, no son todos los docentes, no son todas las pero escuelas. ponele que ¿no? pasen, Vamos, es más, te diría que son muchos más los buenos docentes que los que hacen esto. Ahora, para eso tenés que ser un papá que mire los cuadernos de tus hijos, que converses con tus hijos, ¿no es cierto? Pero uno tiene la tranquilidad que si está dentro de la escuela y sobre todo si es escuela Mirá, pública, Orlando, el contenido va a ser el que dijo la he currícula ido oficial. innumerables veces a la escuela de mis hijos, ¿sí? A hablar con todo respeto, con maestra, con directora y alguna vez con una supervisora, ¿sí? Por este tipo de cosas. Sinceramente, cuando fui designado ministro nacional, dejé de hacerlo porque me pareció una cuestión ética, ¿no? Sí. Parecía casi un atropello ir. Pero yo, y a partir de ahí fue mi esposa, pero yo no dejaba pasar una de estas cosas. ¿Y qué veías? Porque, por ejemplo, esto se ve mucho, o al menos salta a los medios cuando son los 24 de marzo, cuando fue lo de Maldonado, que Bueno, hubo lo de una Maldonado actividad fue fuerte. terrible, los cuadernillos de Sí. Maldonado. Ustedes Pero- recordarán ahí cuál fue mi pelea, y tuvimos un paro por esto. Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, hay que enfrentarlo. ¿Cómo se lo enfrenta? Desde el Estado, yo por ejemplo sancioné muchos docentes e inclusive ustedes recordarán un acto donde una vicedirectora en la costa insultó al presidente Macri. Yo hice un presumario, un sumario y la sancioné. ¿Sí? Es decir, esas cosas se hacen ahora. Esta es una batalla cultural, no es algo que nosotros podamos sacar una ley y decir a partir de mañana esto no pasa más. Pero, por ejemplo, Tiene que haber un compromiso de la sociedad con esto. Esa profesora que vimos el año pasado a un chico, el año pasado le dijo a un chico, claro. En La Matanza, en Ciudad en La de Matanza. Sí. ¿Qué pasó con ella? Bueno, claramente, ¿ves? Por ejemplo, ese es un buen ejemplo de cómo la sociedad, digamos, se revela frente a estas cosas. Hubo un chico valiente que la filmó. Hubo una reacción donde tuvimos políticos, medios, los padres, y se la apartó. La tienen guardada y escondida con una licencia. O sea, sigue cobrando, Sí, sí. no da clase. No da clase, pero la tienen guardada y escondida con una licencia. Y yo te puedo asegurar que estamos haciendo el seguimiento para saber si vuelve a clase. Porque esa persona nunca más en la vida tiene que poder dar clases, pero además yo creo que tiene una cuestión patológica. O sea, no es solamente una cuestión de opinión. Y no Esa es mujer- solamente lo que dijo, sino la No, violencia con maltrató la a los que lo chicos. hizo, el maltrato, todo Es un estaba mal maltrato, ahí. no es una opinión nada más. Pero Alberto Fernández dijo que estaba bien. Sí, la bancó. Fantástico. Bueno, Sí, pero formidable. a ver, Formidable. A ver, de nuevo, las autocracias, los autoritarismos formatean desde chiquito la subjetividad de nuestros niños. ¿Por qué? Porque quieren que haya un solo pensamiento. Nosotros creemos que hay que educar a los chicos para que sean adultos libres de una república libre. Y eso solo se logra cuando vos tenés conocimientos significativos que te permiten elegir lo que querés ser, valores democráticos y la construcción de una ciudadanía plena. Y para eso te tenemos que enseñar a pensar con criterio propio. Vos tenés que Pero hay saber maestros que se rebelan contra esto y opinan lo mismo que vos. Sí. Son en minoría. Te voy a pasar un chivo. ¿Sí puedo? Claro. Bueno, nosotros en pandemia, y como estábamos aburridos, yo estaba encerrado en mi casa, empezamos a armar algo que se llama ecoeducativo. Ecoeducativo lo pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿Qué es el ecoeducativo? Es la comunidad educativa replicada, es decir, padres, docentes, directivos, auxiliares de portería, que están cansados de esto y hemos hecho una construcción fenomenal en todas las provincias. De hecho, el sábado estuve en Mar del Plata, 220 docentes, y estamos trabajando, no hay presidentes ni vicepresidentes, nada. ¿Sabes qué hay? Comisiones de trabajo. Cuando alguien dice, por ejemplo,
bueno, en la currícula nuestra no se dan tal cosa. Se investiga y después nosotros lo difundimos en redes, en los medios. De hecho, me han pasado un dato que lo estamos chequeando, ¿sí? Que es el siguiente. En 38 años de democracia, 1092 días de paro. Todavía no lo tengo chequeado, pero si eso fuera realidad, quiere decir que en 38 años perdimos 5 años. Regalamos 5 años. Y habría que ver cuántos paros fueron durante el peronismo y cuántos durante el macrismo, porque el último recuerdo que tenemos de meses sin clases fue cuando estaba el PRO gobernando la provincia de Buenos Aires. Porque ahora no se ven paros docentes. No solo eso, sino que, perdón, ahora Baradel te arregla en 6 cuotas. Baradel te arregla en 6 cuotas y la primera paritaria nacional, entre comillas, la arreglaron por 0. ¿Se acuerdan ustedes? Y en el hipotético caso de que ustedes vuelvan al gobierno, ¿cómo se enfrenta esto? ¿Cómo enfrenta Baradel? Digo, Baradel sigue teniendo el poder que tiene. Baradel sigue teniendo el poder que tiene porque ellos han vuelto a ganar. Cuando nosotros gobernamos, fuimos los primeros que lo enfrentamos. ¿Sí? Pero hay que crear conciencia. Después Vidal se arrepintió de eso. No, Vidal se arrepintió. No. Lo que dijo María Eugenia... Se arrepintió. No. Dijo, le preguntaron de qué se arrepiente. Y lo primero de haber que dijo, sostenido, casi lo único, de haber prolongado demasiado eso, de haber sostenido en el tiempo, eso fue en el 2018. ¿Sí? De haber sostenido en el tiempo demasiado ese conflicto. Y no está mal lo que dijo. Porque además no es solo producir conflicto. Nosotros tenemos que producir cambios. Ahora, lo que vos tenés hoy es un escenario para producir el cambio. ¿Por qué? Porque hubo 2 años del más grande apagón educativo del mundo junto con Uganda. Y hoy yo estoy hablando con padres organizados de todos lados y todo el mundo está podrido de esto. Pero no tardamos mucho en reaccionar los padres como comunidad. No tardamos mucho en saltar. Pero no te flageles, digamos. Una vez que reaccionaron, bienvenidos. Nos dimos cuenta que los matafuegos tenían que estar cargados, que no podía haber más gente adentro de un boliche del que se permitía después de una tragedia. Entonces reaccionamos tarde, reaccionamos tarde, pero no, me parece que nos alejamos rápido de eso. Cuando se puso el corralito, a los 2 días estábamos a la piña. Para que entendamos de lo que hablamos, yo quiero que Osvaldo Bazán recuerde, porque lo escribió en sus columnas, ¿cómo fue lo de la docente que dijo que la habían secuestrado y le habían lastimado la panza y le habían tatuado en la panza? En Merlo. Fue terrible. Para que recordemos lo que pasó en Argentina. Una docente dijo que le habían secuestrado, porque había un problema con el comedor en la escuela, que le habían subido a un auto, que le habían escrito ollas en su estómago. Porque supuestamente hacía ollas populares en el barrio. ¿Verdad? Y hubo una denuncia que acompañó a Baradel y todo el sindicato. Hubo marchas incluso en el lugar. Un trabajo del CONICET, un paper. Hay trabajos del CONICET que todavía se puede estar en red, digamos, hablando de este tema. Después se descubrió que era falso. Se descubrió que era falso. Y los papers siguen ahí. Que nunca funcionó, que nunca pasó eso. Se descubrió por las cámaras de seguridad, por un montón de cosas. Se descubrió que nunca que fue solo una maniobra de alguien que fue capaz, porque efectivamente estaba escrita con un punzón la palabra olla. Alguien que fue capaz de hacerlo solo para denigrar a un gobierno que no le gustaba. Bien, ese nivel de locura se Déjame salvar a la mayoría de los docentes que no tienen nada que ver con esto, por supuesto. Pero la verdad es que estos casos fueron muy sonoros. Pero el sindicato lo aceptó. Sí. Yo rescato a la mayoría de los docentes. Por eso el gran truco de Baradel y compañía es decir, Finocchiaro ataca a los docentes. Yo nunca los ataqué. Yo, ni siquiera a todos los gremios. Yo creo que para que el cambio educativo sea una realidad, CETERA tiene que ser débil. Porque CETERA es la que maneja el sistema educativo desde hace 20 años. Está bien, pero si Juntos por el Cambio llegara a ganar el próximo turno electoral, va a tener más diputados, va a tener más senadores, pero va a tener estos gremios. Claro, en aerolíneas, como hablábamos antes, y CETERA. Y ustedes, con ese discurso me parece que no es la historia, es sentarse y cuando hay una cuestión, blanquearlo. El rebobine que hizo Vidal está bien, es saludable decir, yo me equivoqué y no puedo ir a una situación de confrontación, sino que tengo que el conflicto personalizado. El gobierno de Macri me ponen palos en la rueda para ver. A ver, está bien, pero ¿sabes qué? Los problemas se enfrentan. Y CETERA se ha transformado en un problema en la República Argentina. ¿Sí? Entonces, vos no podés tener miedo de eso. Hay que enfrentarlo. A ver, soy el abogado de Pablo de León, esta es mi tarjeta. Lo que digo es, Pablo está planteando que CETERA no está sujeta a los votos de los ciudadanos en elecciones generales, sino a las elecciones internas. Si llega a ganar CETERA, se van a tener que sentar. Aún con la avalancha y fuerza de hipotéticos avalancha de votos,
¿Cómo harían Pero, a ver, concretamente? Diego, yo me he sentado, yo soy un tipo de diálogo. Yo me he sentado siempre con ellos. Y de hecho, yo he acordado las paritarias con ellos. Yo no fui el ministro del conflicto del 2018. Le sacaron la paritaria nacional. Pero es que no existe la paritaria nacional. Bueno, ¿Cómo? está bien, ¿Cómo pero va a estar? digo, No, está bien, en pero ese no. paso de discusión... Bueno, pero sí, porque era ilógico que alguien arreglara lo que no pagaba. Ahora, mira, ¿viste que en la ciudad de Buenos Aires hay prácticamente escasa conflictividad? Sí. ¿Por qué? Porque en el 2011 votamos lo que se llamó la ley de juntas. Antes, para hacerlo clarito, para que todo el mundo entienda, los gremios, CETERA el más populoso, clasificaban a los docentes con puntajes abiertos. Vos podías tener del 0,5 a 2, por ejemplo. Si vos eras amigo, 2. Si ella no era amiga, 0,5. A la hora de tomar un cargo, ¿quién lo tomaba? El que tenía más puntaje. Cuando cambiamos eso, CETERA perdió el poder. Te hago una última porque tengo que ir al corte y te pido una cifra. Te hablo con el corazón y vos me contestás con el bolsillo. ¿Cuánto tiene que ser contra el PBI la inversión en educación? Mirá, Para un próximo hipotético gobierno. los educadores siempre queremos más plata para educar, pero para poder educar bien, la plata tiene que estar bien invertida. Si la plata se sigue invirtiendo como se invierte hasta ahora, es como tirar el más exquisito de los Diga un elixires número en y nos despedimos con... El 6% no es poco, es una de las mayores inversiones del mundo. ¿Y te puedo pasar otro chivo? Muy rápido. Estoy presentando un proyecto para que se garanticen los derechos de niñas, niñas y adolescentes educativos y no educativos y para que la escuela esté abierta todo el año. Bien. ¿Sí? Finocchiaro, muchas gracias por venir hoy. Vamos a hacer una tanda.